Hola, hoy estamos en Esto No es Político con Carlos Rojas, aquí en el Cafecito en la Mariscal. Vamos a conversar sobre periodismo, sobre todo, Carlos. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Sol, por la invitación. Vamos a hablar de todo un poco. Ahora me vas a preguntar tú. Ahora al revés, sí, porque el Carlos me invita a mí, me pregunta a mí, ahora le pregunto yo. Pero vamos a hablar, sí, de política, porque esto es una trampa. Digo yo, el nombre es una trampa. Todo es político en la vida. Bueno, así es. No queda más. Oye, ¿cómo empiezas tú? ¿En qué momento decides hacerte periodista? ¿Cómo eres de los que de chiquito sabía ya o cómo? Soy de los que desde chiquito quería hacer periodismo político. Quería hacerme periodista y periodista político. O sea, así de claro lo tenías. Claro. ¿Por qué razón? No sé, siempre me gustó. Yo siempre cuento esa anécdota. Cuando yo era chiquito, que tenía unos 9, 8 años, 10 años, yo le acompañaba a mi mamá al Supermax y siempre le pedía que me comprara la revista Vistazo, porque me gustaba leer la revista Vistazo y los titulares y todo. Entonces desde ahí me gustó y cuando yo estuve en el colegio Benalcázar, la supuesta orientación vocacional, que no tenía nada de orientación vocacional, nos preguntaba, entonces decía, me gusta ser periodista. Y no sé si fue una buena decisión, pero bueno. A veces lo repienso. A veces la pienso, sí. O sea, de entrada fuiste, estudiaste periodismo y ya. No me hice muchas bolas en ese sentido. Wow, eres de los iluminados que desde temprana edad sabía qué hacer con su vida. A veces eso no creo que es tan bueno, pero bueno. Y entonces empiezas y de una empezaste a hacer periodismo político o pasaste por alguna otra sección. A ver, yo entré a la Universidad Central, porque en esa época había o la Central o la San Francisco, porque la Católica tenía literatura. Ya. Entonces yo decía, creo que eso no es lo que yo quiero hacer, sino periodismo. Entonces estudié en la Central. Y yo trabajaba en Supermaxi, hice casi toda mi carrera ahí. Entonces tenía muy poco tiempo para asumir una vida universitaria, claro, así, con más holgura, más relajado, más... Y luego me fui a una pasantía en el comercio, porque siempre buscaban practicantes. Entonces me pusieron un departamento chiquito que se llamaba Monitoreo e Internet. Ya. Entonces era en el que... ¿De qué año hablamos? Fue en el año 99, en un año horrible, porque creo que fue el 8 de marzo que entré a trabajar en el comercio, el día que congelaron los depósitos. Claro. Pero para yo entrar al comercio, tuve que renunciar a Supermax. Entonces mi mamá casi me mata porque me dice, estás renunciando a tu trabajo estable para hacer una práctica cuando el país está cayendo a pedazos, porque era el día del congelamiento bancario. Claro. Entonces dije, creo que me equivoqué. Pero bueno, ahí empecé en ese departamento chiquito que era como monitorear noticias, lo que le encargas a un pasante. Y luego me pasaron unas semanas a Últimas Noticias y a mí siempre me preguntaban, ¿qué te gustaría hacer? Y yo decía, periodismo político. Y en ese momento estaba José Hernández, de editor general del comercio, y era pues el gran editor. El Zoom plus ultra. Y era súper bravo y todo lo demás, todo el mundo le tenía miedo. Entonces en esas semanas como que la sección se complicó, se fue el editor o algo así, y me mandó a llamar y me dijo, tú eres... practicante, quieres hacer política, vas a la sección. Y ahí ya me quedé haciendo. Entonces, ha sido para mí, el periodismo y la política como lo mismo, ¿no? ¿Y qué ha sido para ti lo más desafiante en este? ¿Cuántos años ya desde el 99? Ya van a ser... 25 años ya de periodista. Claro. De periodista a periodista, 25 años. Voy a entrar a los 26. ¿Qué ha sido lo más desafiante? Tratar de que tu trabajo pueda tener resultados en la gente, en el sentido de que no pierdas vigencia, por un lado, y por otro, que lo que tú hagas de una u otra forma se mantenga y puedas de alguna manera, ¿cómo te explico? Como que sea relevante. Y tienes que irte adaptando a los cambios de la sociedad. Porque mira, te voy a ser sincero, cuando yo llegué al comercio y yo estaba en la Universidad Central, yo le tengo mucho cariño a la Universidad Central, soy de la universidad pública, pero yo sentía que había muchas falencias por los problemas políticos y porque no le entendía, o sea, finalmente llegó un momento en que no le llegué a entender muy bien cuál era el sentido de hacer del periodismo una profesión. Yeah. Entonces yo decía, si yo era abogado o era economista, quizás pude haber mezclado las dos cosas y haber hecho periodismo. Entonces sí fue una sensación como que creo que esta no es una verdadera carrera profesional. Y eso me acompañó algunos años. Luego yo entré a estudiar ciencias políticas en Flaxo, como para reforzarme. O sea, quería sentir la necesidad de estudiar algo más sólido. Pero ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que ahora sí es más importante y tiene sentido una carrera de comunicación,
por todos los desafíos tecnológicos, por todos los cambios que hay en la lectura de las agendas y la posibilidad de acceder a los datos, a la data, como el principal. Pero nada de eso se aprende en la universidad. Peor en los 90, me imagino, no, a principios de los 2000. No sé yo me gradué en el 2008, 2009, y yo, bueno, es verdad que yo estudié publicidad, disclaimer, yo no estudié periodismo, estudié publicidad en mi pregrado, pero no es que le daban, siento yo, y quizá ese vacío que tú dices un poco es la sensación cuando tú hablas con gente que se graduó de la universidad. En general, todo el mundo tiene la sensación de que, ¿y esto qué? Y realmente, y cuando son oficios, como es el periodismo, que aprendes, a mi modo de ver, haciéndolo, ya cuando te vas a la cobertura Debe y dices... ser. Pero yo digo, ahora tiene más sentido porque puedes tener, digo, ¿no? Como además soy profesor universitario, tengo esa idea de puedes tener unas lindas materias para hacer investigación en data, para... Pero ahora dices... Ahora te digo, ahora tiene más sentido. Antes era más escribir mejor. Y yo no tenía conocimientos de televisión, no tenía conocimientos muy pocos de radio. O sea, era como muy de contenido el periodismo. Eso sí, de mucha formación teórica en la central, pero para aplicar era como complicado. Entonces, ahora siento que tiene como más sentido entender una carrera de periodismo. El problema es que ahora no hay quien financie el periodismo. Y nadie quiere estudiar periodismo. Antes ibas a los medios y bueno, podías hacer una vida, o sea, podías hacer tu patrimonio personal a través de un medio de comunicación, tener tu sueldo, tener tus ahorros, comparte una casa, una hipoteca, lo que sea. Ahora yo siento que es mucho más difícil y eso me angustia un montón. Yo veo miles de gente que quiere estudiar comunicación y digo, ¿pero para qué? Y creo que tocas un punto neurálgico, porque además yo tengo la impresión de que hay muchos hoy periodistas, gente interesada en hacer periodismo, pero suelta, y haciendo cosas como aisladas, uno por aquí, otro por allá, una pequeña investigación que sacas con 2, 3, 4 medios que te apoyan, pero casi que financiado o por ti o porque tienes un pequeño fondito que te suelta alguna organización internacional. Los medios digitales que nacieron como una idea como de ser disruptivos y que lograron cosas interesantes, de repente tienen el desgaste del modelo económico y ya no se pueden sostener. Y por otro lado tienes los medios de comunicación grandes que son grandes en el sentido de más gente, más recursos, pero chiquitos en el sentido de que no van a poder contratar a toda la gente que está buscando, que quiera hacer periodismo. Y también hay un cuestionamiento muy duro a los medios como grandes corporaciones. Y tú trabajas en un medio grande, yo he trabajado en medios grandes, empecé en medios grandes, de hecho, y yo entiendo esta como especie de desilusión o decepción, porque también estamos en un mundo polarizado. Entonces, por un lado, entiendo esta decepción de pensar o esta percepción que puedes tener de que hay tanto miedo a que regrese el correísmo, entonces hay que sostener al que no sea correr, no importa quién sea, al que no sea correr, que hay esta percepción entre la gente por un lado, y por otro lado también siento que ha habido poca autocrítica por parte de los periodistas. Tenemos como una herida muy abierta porque hubo muchos años de un desgaste de que eres corrupto si eres periodista y de que si no dices lo que yo digo, entonces mientes, y si no te adaptas a la verdad oficial, entonces eres un mentiroso, y cuando el Freddy Paredes sale a la manifestación le lanzan un piedrazo y bien hecho porque era periodista mentiroso. Por otro lado, y en una tercera arista, y quiero preguntarte tu opinión, es también que las audiencias también quieren escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, cuando tú le dices, sabes que tu ídolo político no ha sido así, sino que hay este caso de corrupción, o hay esto de acá, o esta cosa que no estás viendo, se enojan porque esperan una narrativa para reforzar sus prejuicios. ¿Cómo lees esto tú desde un medio con una trayectoria gigantesca, pero que en los últimos años quizá ha sido blanco de cuestionamientos como han sido muchos otros? En general, los periodistas hemos sido muy cuestionados. Y hay razones también. Mira, verás, a mí me parece que esto se soluciona o se puede empezar la explicación a la gente que nos está viendo de una manera que me parece a mí que es sencilla. Me parece a mí que con el cambio tecnológico que sufrió la comunicación, porque, a ver, hace 20 años, hace 25 años, quienes marcaban la agenda política del país en cuanto a discusión eran los grandes medios. Es decir, era más fácil darle a este país certezas porque tenías Teleamazonas, de Coavisa, TC Televisión, no sé, El Comercio, El Universo y otro periódico más expreso, y con eso tú puedas controlar la agenda. Controlar en el buen sentido. ¿Sí? No estoy diciendo que eso sea malo o bueno. Simplemente decir, la gente se orienta por lo que dicen esos medios. Cuando llega la tecnología y cuando llega el correísmo, creo que los medios ecuatorianos sufren una doble crisis, ¿no? Es decir, esa migración hacia lo digital, hacia las nuevas formas de entender el periodismo y comunicarse, y también toda la bronca política que Correa decide estratégicamente entablar contra los medios. Entonces, me parece a mí que en ese devenir y con la llegada de los nuevos medios, me parece a mí que entra una nueva categoría a la hora de definir el papel de un periodista, y creo que es el del periodista activista. Entonces, cuando en este
en el mundo, no solo en el Ecuador, explotan todas las consignas, todas las causas, que el feminismo, que los derechos de las libertades sexuales, que el animalismo, que el progresismo, lo que sea, me parece a mí que surgen una serie de periodistas que se forman para llevar adelante esa voz. Entonces creo que ahí se produce un choque adicional de versiones. Se entiende o se debe entender que estos grandes medios que todavía existen en el país, que todavía son relevantes, que son fuertes, tienen que seguir manteniendo esta vieja lógica que es la del periodismo, de la reportería. Yo he tenido algunos problemas con algunos compañeros en el sentido de la discusión, en el debate, ¿no? Por ejemplo, que yo les decía a esta gente, creo que son los de Wambra Radio, me parece que son ellos, les decía, ¿por qué los medios comunitarios sí tienen la potestad de defender el paro de octubre de manera ciega, sin ningún tipo de criterio? ¿Y por qué cuestionan que las agendas de Coavisa o de Teleamazonas o lo que sea? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo las cosas desde una visión del activismo. Entonces, es bueno ser indígena y es bueno protestar por la baja de los combustibles, es bueno protestar o hacer una suerte como de activismo a favor del feminismo o de los derechos LGTBI. Está bien, pero a esos ingredientes también tienes que cuestionarles si es que eres un verdadero reportero. Y creo que el tema ahí es donde se enredan, porque al disfrazarle de causas al periodismo, tú pierdes la esencia del ser reportero. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de la pandemia? Los medios grandes, por su músculo financiero, por el patrimonio que tienen, quizás fueron los que volvieron, después de la crítica que recibieron en octubre de 2019, fueron los que sostuvieron, me parece a mí, en gran medida, el trabajo periodístico de la pandemia, entreteniendo, informando, investigando y haciendo hasta ciencia, porque nos tocó aprender a hacer ciencia. Esos medios tenían que pagar sueldos, tenían que mantener la mayor cantidad de empleados, pagarles del IES, no desampararlos. ¿Qué pasó después? A esas radios, como las que te mencioné hace un momento, les estallaron en las redes sociales las críticas de que maltrataban a su gente, de que había violencia psicológica y que les quedaron debiendo en el IES. Entonces digo, ¿por qué no ponemos en el debate todo eso? Pero me parece que la lógica de la empresa privada al lado del medio no se la puede soslayar y creo que es importante mantenerla. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo en bastantes de las cosas que dices, porque al final tiene que haber una comprensión de que las empresas tienen que funcionar. O sea, porque si no hay empresa, no hay periodismo. Es así y no pagas impuestos. Exacto. Y el Estado no recibe impuestos. Y no puedes pagar periodistas. Y el periodismo cuesta. Entonces la gente te dice, a nosotros cuando cerraron Los Irreverentes, nos decían, pero no pasa nada, pónganse una cámara. De poder puedo, pero eso tiene un costo. O sea, ¿quién me va a pagar mi tiempo? El de Fabricio, el de José Luis, el de los chicos que están atrás. O sea, de poder físicamente, claro que puedes, pero tiene un costo y creo que la gente no termina de entender eso, por un lado. Y por otro lado, también tengo la impresión, no sé qué pienses tú, de que sí hay poca autocrítica entre los periodistas y que esta polarización también se ha trasladado al periodismo. Entonces, de repente hay gobiernos que te dicen, usted es el periodista bueno y usted es el periodista malo. Y eso también alimenta esta polarización porque, honestamente, los periodistas también tenemos visiones políticas. O sea, que tú no la digas y que tú no salgas a decir, yo voy a votar por fulano, está bien, yo no lo haría, yo no lo he hecho, porque no me parece correcto. Pero tú y yo votamos por alguien. Que lo digas o no lo digas es una decisión personal. Tú piensas una cosa sobre el rol del Estado, yo pienso una cosa sobre el rol del Estado, sobre el rol de la empresa, sobre los derechos reproductivos, sobre el paro nacional. Pensamos cosas. Y eso se traslada, creo que esta idea de que el periodismo objetivo, un equilibrio, sí, un balance, y lo que yo creo que es fundamental es lo que tú decías hace un rato, espíritu crítico. O sea, yo no me puedo tragar lo que me diga el que se siente ahí, sea quien sea. Si voy a hacer periodismo, voy a poner en duda hasta lo que dice mi abuelita si estoy haciendo periodismo con ella. No sé cómo ves tú esto de la polarización entre colegas y de repente empiezas a pelear entre colegas también, Nos ha hecho mucho daño y eso ha generado un ambiente muy antipático de reflexión. Yo me acuerdo que alguien decía, en este momento más bien debe haber un reencuentro de periodistas y entender que todos hacemos parte de esta sociedad y que todos llevamos o construimos en pedacitos el tema de la información, de este servicio social que tiene que dar el periodismo en general. Y eso se está perdiendo y se ha perdido y se va a seguir fomentando porque existen, como que se inoculó la confrontación y se ha seguido alimentando porque ese es el interés de muchos sectores. Yo creo que ahí hay dos aspectos adicionales. A mí me gusta dialogar con periodistas que tienen una formación teórica y que entienden
el país desde su visión. No importa qué tipo de tendencia puedes tener, si eres marxista o eres liberal o eres a favor de los derechos sexuales o eres un periodista muy conservador. O sea, creo que todo eso suma. Lo importante me parece a mí es defender también aspectos que son inamovibles, como por ejemplo la institucionalidad. Un periodista yo creo que sí tiene que luchar por la institucionalidad y entender esos procesos. Me parece a mí que en ese momento es donde surgen los cortocircuitos, porque muchas veces te confunden defender una institucionalidad con la versión de otros periodistas que quieren demolerlo todo para que todo se vuelva un caos. Entonces, ahí hay muchas incomprensiones mutuas. Claro. Mutuas, ajá. Y el teléfono dañado a ratos también, ¿no? Horrible. Por ejemplo, yo el otro día veía que alguien decía, a propósito de estos cortes, ahí está, todos son unos hipócritas los que han cuestionado a la gente que defiende, o sea, que lucha porque hayan cambios y evitar todo el tema del cambio climático, es decir, los ambientalistas. Ahí está, estamos con la sequía. Son unos hipócritas. Me parece una discusión en Twitter absurda, porque en primer lugar, que haya menos glaciares en el Ecuador no es cuestión de Ecuador, es cuestión de todo el mundo. Y yo creo que el factor tecnológico, por ejemplo, para explotar petróleo o para mejorar las condiciones eléctricas de este país, se hubiera podido dar sin necesidad de hacer un daño ambiental. Entonces, sigue siendo la discusión incompleta y sigue siendo esa discusión, como tú dices, que va hacia el tema de la polarización. Yo he sentido, y te decía como una anécdota, el otro día fue un pasante de Ecuavisa de los que hacen digital y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, bien, yo estoy haciendo la tesis porque me voy a graduar en la universidad. Y le digo, ¿y de qué estás haciendo la tesis? Me dice, estoy haciendo un estudio de cómo los medios de comunicación dan más espacio, menos espacio a las mujeres en esta campaña electoral. Entonces yo le quedo viendo y le digo, me parece que esta discusión está superada. ¿Por qué no hablas del petróleo? ¿Por qué no hablas del verdadero problema que tiene este país? Estamos matando a la producción petrolera, nos estamos quedando sin recursos hídricos. Ese creo que debería ser el tema. Entonces, es como que esas causas que suenan muy bonitas, que yo creo que son fundamentales y que no las puedo negar, me parece que como que el periodismo las está absorbiendo de manera muy amplia y faltan periodistas que se especialicen en los otros temas que son los que sostienen hasta el presupuesto del Estado. Es decir, como periodistas nos hemos puesto a pensar qué va a pasar el día que se acabe la producción petrolera. ¿De dónde va a salir los subsidios? Pero un poco me refiero a eso cuando digo que hay público a las universidades. Que hay ideología detrás de las cosas que haces, o sea, de cualquier cosa que tú haces sin querer decir que la una es buena y la otra es mala. Y a mi forma de ver, lo que enriquece una discusión es que haya esa pluralidad. Entonces, justamente, si tú tienes, y yo recuerdo que en algún momento yo también fui muy crítica con Wambra, porque ellos te decían como, qué raro, a nosotros nunca nos pegaron. Es porque los periodistas malos no están yendo a dormir con los manifestantes. Ojo, tu rol no es ese. O sea, tu rol es ser crítico también con los manifestantes. Claro. Yo decía, no puedes ser condescendientes con el movimiento indígena porque son indígenas. Porque eso sí es racismo. O sea, tú no le estás exigiendo lo mismo a un movimiento. ¿Por qué? Porque el líder es indígena. Estamos equivocados ahí, a mi modo de ver. Tienen fuerza política desde el año 95. Por eso. Han gobernado alcaldías, han gobernado prefecturas, han estado en la asamblea. Por eso. El fracaso de la asamblea de Pachacuti del año 21... es como para escribir un tratado sociológico y político de lo que no se debe hacer. Por eso. ¿Por qué no se les critica a ellos? A eso voy. Exacto. No puedes ser condescendiente, Nico. Y lo mismo, hace un rato grabamos un episodio con Paulina Bercuter y yo le decía, ella es viceprefecta de Pichincha y un poco de Imbabura, y un poco coincidíamos en el sentido de que hoy también lastimosamente hay muchas mujeres que están bajo el escrutinio público que están utilizando, todo es violencia política de género. Cuando eso no es así, hay cosas muy específicas. Claro. Que tú le dibujes o a la fiscal o a Paola Cabezas, que he visto que a las dos les dibujan como que fueran unos simios o unos es impresentable y eso es violencia política. Que tú le digas, señorita, ríndame cuentas de qué ha hecho en el Ministerio de Ambiente, no es violencia política. Pero hay como, y ahí concuerdo un poco contigo, como estos disfraces de un periodismo que termina siendo muy condescendiente con distintos actores que siguen siendo políticos. Y a mi modo de ver, también hay periodistas que son condescendientes con los gobiernos. Hemos visto hace poco radiodifusores, que bueno, no sé si sean todos periodistas, pero radiodifusores, por ejemplo, que hacen una
una reunión con el presidente y le preguntan por poco cuál es su color favorito cuando estamos en una crisis terrible y cuando al presidente hay que pedirle cuentas. Y no es lo mismo, a mi modo de ver, pedirle cuentas a la persona que está gobernando sin desconocer que hay antecedentes, que ha habido 2, 3, 4, los gobiernos que tú quieras que son responsables. Pero al que le tienes que pedir cuentas al que está gobernando, pues. Yo estuve en esa reunión. No hablo de la de Plan B, sino una que era grabada y que está, no hablo de la que porque había dos, ¿no es cierto? O sea, yo estuve en la reunión en la que invitó la secretaria de Comunicación y el ministro de Gobierno. Pero bueno, ya que cuéntanos de esa también. A ver, yo me puse un rato en los zapatos del gobierno. Sí. Y cuando yo analicé el comportamiento de un grupo de periodistas y de otro, le dije, si el gobierno no tiene un verdadero espíritu democrático y no entiende y no sabe porque no sabe y porque no entiende cómo funciona el periodismo, va a pegarse una confusión impresionante. Hubo un radiodifusor muy conocido que tiene años de trayectoria periodística y política, porque fue asambleísta, que fue de los primeros a intervenir y que se lanzó una consigna a favor de Noboa, pero vergonzosa, humillante para el resto de periodistas que estuvimos ahí. Y bueno, luego hablaron el resto y se decantó la discusión ya en algunos temas. Y al final, cuando ya todos nos estábamos yendo, volvió a pedir el micrófono para pedir que al gobierno, que las agencias de publicidad no sean las intermediarias de la pauta, sino que les entreguen directamente a ellos. Fue una vergüenza. Y yo tenía ganas de salir, no solo de salirme de ahí porque estaba acabando. Me sentí humillado porque digo, o sea, si quieren tener una cosa empresarial, que vayan y la tengan. Pero me parece que el periodismo es mucho más que eso y habíamos personas ahí que defendimos otro tipo de preceptos. Es decir, la libertad, la necesidad de que los mandatarios rindan cuentas, de que tengan que responder a las preguntas sin filtros y de que entiendan, sobre todo María Sol, que entiendan que los medios grandes, los tradicionales, que es al que yo me pertenezco, por ejemplo, tienen 70 años de vida y tienen una política editorial que todos los días se cuida, ¿no? A veces, y quizás para rematar con el concepto anterior con el que hablábamos, los nuevos periodistas, los que improvisan o los que fundan estos medios pequeños que empiezan a caminar, se olvidan de un ingrediente fundamental, es decir, ¿qué queremos hacer con este medio y a dónde vamos a ir? Y eso me parece a mí que es fundamental porque se llama línea editorial. Cuando tú tienes a un Alfonso Espinosa de los Monteros, a un José Hernández, a una María Isabel de Levet, que tienen muchos años más de experiencia que ti, te dicen, cuidado, te vas a equivocar, no funciona así, no te están imponiendo, te están aconsejando. Yo decía, a mí me gustó formarme en el comercio porque yo me formé con verdaderos sabios, con Gonzalo Ruiz, con Marco Arauz, que te decían, cuidado, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y ahí es donde otros medios digitales, que en sus cabeceras de tweet fijan en el Twitter la idea de que ellos no responden al convencionalismo de la política editorial y que eso no va con ellos, han tenido las patinadas más vergonzosas y han destruido sus credibilidades. Claro, y eso hay que cuidar. Y de repente yo tengo la sensación de que termina siendo una pelea justo entre periodistas y entre medios. Cuando yo, algún rato con José Luis Cañizares, yo le decía, estás equivocado de con quién estás peleando. La pelea no es con otros periodistas. Honestamente, hay periodistas a los que yo no respeto y seguramente te pasa igual. Como no respeto a algunos asambleístas, como políticos, como periodistas, como seres humanos, les respeto a todos y yo espero que todos puedan ejercer su oficio en paz. Pero a lo que voy es que hay como, termina habiendo una discusión entre este mal periodista y por qué dijo eso. A ti te sacan el meme todo el tiempo de que ya vivimos en un Ecuador mejor, no sé qué. Ahora te hacen alfombra, esta cosa como... Y no sé cómo termina siendo de repente el culpable de todos los males un periodista. Y a ver, y de nuevo, yo entiendo que nosotros nos puedan criticar y decirme, ¿sabes qué, María Sol? No estoy de acuerdo contigo. Todo bien, yo no soy palabra santa para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero también como esta idea de debilitar, que a ratos parece que es a propósito de debilitar a los medios de comunicación, cuando lo más rico es que haya muchas líneas editoriales. Dos reflexiones ahí. La famosa frase Ecuador es un mejor país es una frase totalmente tergiversada por quienes han querido, no sé si hacerme daño, perjudicarme. Esa frase yo la escribí la noche en que el candidato Yacu Pérez de Pachacutic le llamó a Guillermo Lasso y le dijo, reunámonos para solucionar el tema de los votos y el que pase a segunda vuelta debe tener el apoyo del otro. Reunámonos. Es decir, la víspera del famoso debate en el CNE. El tuit está ahí, tiene fecha y tiene hora, o sea, no estoy mintiendo. Seguramente estuvo mal escrito, faltó mayor contexto porque yo no pensé que iba a quedar eso para la posteridad.
¿Qué es lo que la gente asumió? Que yo decía que el Ecuador es un mejor país porque Lazo era presidente. O sea, yo me adelanté 3 meses antes a los resultados. Eso, bueno, ha quedado en el tema de las redes sociales. Pero ha habido muchos periodistas que se han valido de eso para tratar de perjudicarme. El otro tema, a mí me molestó mucho que una caricaturista se haya burlado de mí cuando precisamente yo defendía a irreverentes en ese tema. Y yo lo que hice fue responder. Le dije, bueno, si te parece que yo soy servir al gobierno, tómate la molestia de leer más de 40 artículos en donde yo he sido muy crítico con el gobierno. Entonces, yo creo es que tú estás respondiendo a las mafias. Y hubo gente que me dijo a mí que cómo se me ocurre decir que esa caricaturista responde a las mafias porque estoy estigmatizando. Entonces yo le respondí, ella sí tiene derecho de estigmatizarme a mí. Entonces, eso es el día a día y yo creo que lo importante es que eso se quede en redes, porque en las redes... ¿Tú crees que se queda ahí? Porque mi preocupación es que no se queda ahí. O sea, a ver, tal vez no la finura, o sea, capaz que le preguntas a la señora de la tienda y no se ha enterado de eso, sí, capaz, pero esa carga sobre el periodista, a mi modo de ver, cuando hay esta deslegitimación constante del trabajo de distintas maneras, porque de nuevo, yo creo que está bien que critiques a los medios, como corporaciones, como empresas, como medios digitales, como lo que tú quieras, está perfecto, en una democracia la crítica es válida, hasta puede no gustarte, hasta puede caerte mal un periodista, no pasa nada, pero de su existencia también depende que haya esta diversidad, y así como hay ciertos medios a los que se les cuestiona que hoy están más alineados con el poder, de repente si alguien quiere hacer una denuncia de este gobierno, y me imagino, va a ir donde uno que quizá si el gobierno fuera otro estaría alineado con ese gobierno. Claro. Y eso es beneficioso en el sentido de que siempre haya un medio o un periodista que esté dispuesto a sacar lo que capaz otros no, porque hay un montón de consideraciones, o sea, los medios no se sostienen solos. El tema de la pauta podemos entrar y explicarle un poco a la gente cómo funciona, que es un mecanismo súper legítimo, pero que no te puede imponer y no puede ser un mecanismo de chantaje como sí ha sido en muchos gobiernos, y creo yo que después de esa reunión que cuenta Plan B, esta que tú estabas contando, sigue siendo un mecanismo de presión por lo menos desde los gobiernos, pero esta idea de deslegitimar al periodismo, que cuando sales de la calle y a muchos de tus compañeros les pasó que en el paro no podían salir, claro. Porque entonces la gente te dice, pero ¿por qué no cubres? Porque si salgo me lanzas un piedrazo. Bueno, yo tengo ahí una anécdota, ¿no? Ese sábado del paro de octubre de 2019, yo tenía que venir de mi casa, yo vivo fuera de la ciudad, se puede decir, hacia Ecuavisa, era el sábado tarde. Y ya habían, toda esa callecita por donde yo transito estaba ya bloqueada por la gente del barrio. Y claro, yo tenía un carrito, un automóvil, y frené ante una llanta quemada, estaba ahí un poco de leñas quemadas y todo lo demás, y yo quería pasar. Yo estaba desesperado porque tenía que ir a trabajar. Claro. Entonces bajo el vidrio y digo, por favor, déjenme pasar. Bueno, había una dirigente española, una mujer española que no sé qué hacía ahí, con una varilla de construcción de este tamaño. Y me metió la varilla en el carro y me puso aquí. Y me dijo, pero vas a sacar lo que tienes que sacar. Y yo les decía, no sé qué es lo que tengo que sacar, porque yo lo que hago es periodismo. Pero es que, bueno, y todas las consignas en contra de los medios y en contra de Moreno en ese momento. Tuve que pasar las barricadas calientes y yo pensaba que el carro iba a explotar. Entonces, se rompe el tejido social, destruyen tu trabajo, arriesgas tu vida y eso luego no tiene reparación. La reparación la consigues nuevamente haciendo periodismo con equilibrio, como dices tú, y tratando de mantener tus conceptos claros, porque yo creo que al final del día, Sol, cuando tú tienes conceptos claros, no importa cuál sea el enfoque que tiene el periodista como periodista, pero si tú tienes unos enfoques claros, tienes una formación que te permite decir, yo creo que esto puede funcionar así, creo que le estás dando un aporte a la sociedad. Yo defiendo eso. Yo defiendo un periodismo que diga, porque conozco de este tema, planteo una solución. Ventajosamente nadie está en el gobierno como para decir, te equivocaste. Pero le planteas un tema de discusión a la gente. Yo creo que eso debe ser. ¿Y qué autocrítica te haces a ti, a tu trabajo? O sea, ¿cómo ejerces la autocrítica? Porque no es que uno necesariamente tiene que salir a la plaza pública a colgarse, pero de repente en las salas de redacción, o sea, ¿cómo has funcionado a lo largo de tu carrera? ¿Tú crees que hay este ejercicio de autocrítica? Los medios de comunicación son muy autocríticos. Lo que pasa es que a veces esos o no se transparentan, no sé si sería bueno que se transparenten, pero hay unos espacios en los que te agarran desde el director hacia abajo
y te cuestionan y te critican. Y yo creo que uno tiene que siempre forjar ser autocrítico. Yo trato de ser autocrítico, creo que lo soy bastante porque a veces digo, me faltó esta pregunta, o no respondí, o no volví a repreguntar esto bien. Me parece que ahí sí funciona la necesidad de que tú tengas que ser transparente contigo mismo y con el trabajo para que eso de una u otra forma permee ante la sociedad. No sé si estoy equivocado o no, pero creo, o sea, trato de hacer un trabajo equilibrado. Desde una visión. Espero que eso trascienda ante la gente. ¿Y cómo evalúas tú ese trabajo? O sea, porque quiero decir, ahora que tienes las redes y un poco hablábamos de eso al inicio, se rompe esta como unidireccionalidad de la comunicación, de que antes tenías el periodista, el presentador, tú ahora estás en televisión, y además le ven y es palabra santa lo que el señor diga. Hoy mucha gente te va a criticar, como mucha gente te va a apoyar. O sea, eso es parte del trabajo, de hacer un trabajo que esté expuesto. ¿Cómo tomas tú ese equilibrio? O sea, porque también puede pasar del otro lado que uno se embeleza en esto de que chuta, estoy almorzando hoy con el presidente y sí me han invitado, y como eres un medio grande siempre te van a invitar, lo cual no pasa siempre, o cuando ya hay fricciones, de repente ya este medio me cae mal, entonces a este medio ya no le invito, y se juega un poco también con el ego, si quieres, o sea, con cómo le adulo un poco a este periodista, cómo tienes tú este cable a tierra de decir, a ver, sí, o sea, hay cosas que hago bien, otras que hago bien, soy solo un ser humano, o sea, tal vez almuerzo con el presidente, pero regreso a mi casa y vuelvo a ser periodista. ¿Cómo manejas este tema del ego y del cable a tierra? A ver, es importante, ¿por qué razón? O sea, cuando tú trabajas en equipo, creo que ahí tienes la posibilidad de que tengas mucha gente que a tu alrededor te diga, eso estás haciendo mal o eso estás haciendo bien. Yo rescato y vuelvo a insistir en este concepto de la política editorial, porque permite que dentro de los medios de comunicación existan procesos de trabajo y de postmortem de evaluación. Claro, eso es un tremendo privilegio, porque eso no pasa en la mayoría incluso de medios grandes. Yo sé que en Coavisa sí, yo sé que en Ecoavisa sí, pero no es algo, o sea, en muchos medios no hay, son medios grandes y no tienen procesos. Ese es el problema, entonces hay que ver bien eso y hay que resaltar quizás los medios que sí los tienen, porque esa es una buena manera de hacer un trabajo profesional. Yo tengo otros dos indicadores. Yo te decía, siento que muchas de las críticas se quedan en redes sociales porque salgo a la calle y yo recibo el aprecio de la gente. Dos anécdotas. Cuando empezó la pandemia, yo dejé de ir al mercado, porque yo iba al mercado a comprar. Me gusta ir a los mercados a comprar. Y ya luego volví y le dije a mi esposa, vámonos al mercado, y créete que entré con miedo. Entré con recelo, porque claro, uno dice, no, estás ya exponiéndote a un sitio en el que se supone no es tu burbuja. Y cuando llegué y recibí que la gente o sea, la casera, la otra casera, súper cálidas, y dije, bueno, algo bueno estaré haciendo para que no me salgan. Pero no puedes salir a un paro. A un paro, quizás, es que ojalá que no haya más paros. Ojalá. Pero seguramente, ahora, yo cubrí muchos años al movimiento indígena. Pero antes de ser cara de televisión, que eso también creo que sí hace una diferencia. Que tienes menos exposición. Y antes, muchos colegas que ahora no pueden salir al paro, te cuentan que salieron a 50,000 paros y al contrario, los indígenas te hacían barrera que puedas cubrir en paz. O sea, a diferencia de lo que hoy pasa. Qué pena que un paro que reivindique los cambios democráticos de un país lleguen a tener ese nivel de intolerancia. Claro. Y de violencia. Sí. Pero bueno, he recibido también, o sea, por ejemplo, estoy muy en contacto con gente de la academia, que vayamos a hacer una charla, que me inviten. Entonces digo, seguramente ahí también, con esos indicadores puedes medir la credibilidad, porque algo estás haciendo quizás bien, como para que tú puedas compartir ese conocimiento ante la gente, esas experiencias y todo lo demás. Entonces, no sé, no he tenido este momento un disgusto como o algo que me mueve el piso, porque créete que si algo me movería el piso, me pondría quizás a cuestionar más cómo estamos haciendo el periodismo. Y ese es un tema, de la crítica, el escrutinio y tal, a lo que estamos sometidos cuando haces un trabajo visible, pero también hay otros riesgos que hoy atraviesan el periodismo y termina siendo un privilegio tan triste decir esto, trabajar en un medio donde te pagan el IES, donde te pagan el sueldo, porque no es la realidad de la mayoría de los periodistas, y muchos periodistas, sobre todo en las provincias, que no están, digamos, no Quito y Guayaquil, y también en Quito, pero quizá más en las provincias que están más cooptadas por el crimen, hacen un periodismo arriesgando literalmente sus vidas, han tenido que exiliarse algunos ya periodistas. Yo trabajaba así, sentada al frente con Carol cuando Carol tuvo que salir del país, que Carol es una sin periodista alaracas, excelente. sin poses. Es excelente periodista. Sin llamarse por teléfono.
Porque además del exilio no es una cosa sencilla, pues, o sea, no es una cosa que hace show. A una de las periodistas que más respeto es a Carol. Carol es una excelente periodista, una excelente compañera y tiene mucho compromiso con lo que hace. A lo que voy es que es lastimoso que periodistas, y hay varias otras que no pueden ejercer ese periodismo porque no hay instituciones mediáticas. Lastimoso, hay poquitas. Quiero decir que van desapareciendo. El tema de muchos colegas que trabajan en medios tradicionales te dicen, o sea, ya no es lo mismo que antes. Algunas empresas incluso han tenido que hacer recortes, cerrar, porque ya no funciona el modelo de negocio. Hay que replantearse el consumo. Incluso ahora cualquiera es influencer y dice que es periodista y te cuentan cualquier cosa y te dicen al final vote por fulano, vote por mengano. Y luego ponen tweets patrocinados, ¿no? Exactamente. Entonces, vergonzosos. Exactamente. Y a lo que quería llegar es que termina siendo un privilegio enorme hacer periodismo en una empresa que está garantizando tus derechos. Es decir, tu sueldo, tu afiliación a la seguridad social, tus días de descanso. Lastimosamente eso no pasa. ¿Cómo crees tú? Yo a veces tengo miedo de que el periodismo esté muriendo. Y yo creo que se corre ese riesgo. ¿Sabes por qué? Porque no hemos debatido algo que es esencial. La creación de un modelo de negocio. Nos enseñaron a las generaciones. O sea, yo soy parte de una generación de periodistas que está como en la mitad de esta transición, ¿no es cierto? Empecé haciendo periodismo a la vieja usanza, con esta gente que tenía su sueldo en grandes medios y había muchos medios grandes que te pagaban el sueldo y que te daban tranquilidad. Y ahora tienes un montón de periodistas que hacen muchos emprendimientos que son geniales y que tienen ese problema del financiamiento. Entonces, mi generación está como en la mitad. ¿En qué termina esto? En que nunca definimos como periodistas, como casas de comunicación, el rol de la publicidad, por ejemplo. Porque el gran problema es que la publicidad se hizo barata porque entró en Google. Y ya muchas marcas prefieren directamente o con los señores influencers y las señoritas influencers o directamente pagar a las plataformas, Facebook, Google. Entonces, el rato en que se mata el músculo periodístico, mejor dicho, matas el músculo publicitario, estás matando el músculo periodístico. Porque tú y yo y todos los periodistas tienen derecho a tener una vida tranquila con un salario que te permita vivir. Y eso es lo que no se está discutiendo y creo que eso nos faltó. Muchas veces yo he pensado, creo que nos pasamos muchísimos años tratando de hacer un buen periodismo para las nuevas tecnologías, es decir, siendo tecnológicamente, nos estamos renovando en el aspecto tecnológico, pero nunca discutimos cómo teníamos que financiarlos y cómo hacerlo de una manera honesta y que no afecte tu independencia. Porque si tú como periodista tienes que ir a buscar el patrocinio de un montón de medios, vas a decir a lo mejor a estas marcas quizás tengo que cuidarlas o no afectarlas porque me están ayudando. Entonces, todo eso es bien complejo y la gente quizás no entiende. Exacto, y ahí quiero regresar un poco a esto que tú estabas contando y que Plan B, si no lo han leído, léanlo, hace una especie de crónica de esta reunión, incluso menciona lo que tú habías dicho de la línea editorial y que tú habías sido crítico justo de que el gobierno no entienda que está ahí para responder preguntas, porque además hay una declaración que recoge Plan B de la secretaria Vélez diciendo, bueno, entonces vamos a repetir la pauta al que hable bonito de nosotros, un poco lo que ya hemos venido viendo. Lastimosamente no es solo de este gobierno, es una práctica que ha sido común en los gobiernos en general y en los gobiernos locales un montón. Hablarás con periodistas en ciudades más pequeñas y te cuentan cómo funciona. O sea, casi que si eres relacionista pública del gobernante local, entonces la pauta cae. Y ahí viene un poco esta disyuntiva porque la pauta se ha vuelto una mala palabra. Cuando la pauta era un mecanismo y ha sido siempre un mecanismo, a través de un departamento comercial pagan publicidad, tú lees, yo digo aquí, gracias, estamos en el cafecito, porque el cafecito nos presta este espacio para poder hacer. Yo publicito el cafecito y el cafecito no me chantajea ni se mete en mi línea editorial a decirme, María Sol, de esto no hablas, que es lo correcto. Así es como debería funcionar. Ahora, el momento en el que se vuelve un mecanismo de chantaje y que si no eres un medio que tiene el sostén o el brazo financiero para aguantar, de repente sí te toca cerrar el programa o te toca despedir al periodista. ¿Qué casos se han visto? O que tengas que salir por presiones de que se vuelve incómodo. Claro. Mira, yo creo que el problema no solo de la publicidad como tal, como negocio, no creo que es solo problema del periodista, me parece a mí que es un problema de falta de espíritu democrático de toda la sociedad. Y los anunciantes y las grandes empresas tienen también que entender ese rol. Y ahí también podemos hacer una crítica a ellos. Porque es fácil decir, no, es que la marca se resiente, es que no queremos, es que no apoyamos. Mira esa discusión que se armó hace varios días alrededor de quién financiaba a Carlos Vera. Entonces, un expresidente, el expresidente Correa, diciendo que prácticamente son demonios los que le financian, y él diciendo, hay empresas valientes que creen en mí. Y creo que ese equilibrio nos hace falta también tener.
Y si las élites, me refiero a las élites culturales, deportivas, empresariales, económicas, no se dan cuenta de que estamos perdiendo al país, perdiendo el periodismo, perdiendo la democracia, esto no va a salir. Esto es un trabajo de todos. Y ahí yo hago, me acuerdo de una cosa que decía Martín Pallares en este podcast que tiene con Roberto Aguilar cuando anunciaron que iban a cerrar, luego ya regresaron, pero cuando anunciaron que iban a cerrar, él decía que las élites, justo lo que tú dices, no se han comprometido con el periodismo porque todos te dicen, o sea, a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado, excelente, no, María Sol, qué voz tan importante, bueno, ya pues, claro. Entonces financiemos para hablar de lo que hay que hablar, pero claro, eso decía Martín, que muchos empresarios le han dicho, le dan palmaditas en la espalda y le dicen, no, qué valiente, ni sé qué, bueno, pero de los aplausos no vive el hombre ni la mujer, o sea, cómo dar ese salto un poco a entender, y también creo que por parte de la audiencia a entender que el periodismo es un producto que cuesta y no tiene por qué ser demonizado que cueste. O sea, tu tiempo, el mío, el de cualquier periodista cuesta, hay que alimentarse, hay que acudir al médico, etcétera. Y quizá no ha habido todavía esta discusión aquí o estos fondeos han sido lastimosamente mal utilizados por algunos portales, digamos, en su momento este portal que se fue a verle al presidente Correa, hicieron un fondo de que denos los fondos para irnos a Bélgica, es decir, y se tergiversa una práctica que puede funcionar, es decir, te gusta mi trabajo, apóyame y yo voy a ser transparente. Voy a decir, este trabajo, este fondeo sirve para 3 que somos en el equipo, 2X, para las cámaras, etcétera. O sea, también creo que hay una responsabilidad ahí de que quizá ha faltado también transparencia del otro lado y no hay una discusión sobre ética periodística. No hay una discusión sobre ética periodística y esa discusión hace que el nuevo rol que muchos periodistas tienen que tener, como es el de buscar un financiamiento para su trabajo periodístico, es bien delicado, porque te obliga a ponerte frente al anunciante, frente a la marca, y eso, yo no tengo experiencia en eso, pero me parece que debe ser muy sensible, y creo que la gente que logra hacerlo es valiente, porque te expones a un tema que durante mucho tiempo estuvo guardado en los grandes departamentos de publicidad de los medios de comunicación, en donde uno ni se entera quién pauta tu programa. Tú solo recibes tu sueldo. Entonces, empecemos por replantear incluso las carreras de periodismo para poder introducirle a la gente estos estándares éticos sobre los cuales tú tienes que construir tu carrera y proyectarla, porque si no hay medios o no hay los suficientes medios tradicionales para que puedas tú trabajar y hacer una carrera y quieras buscar emprendimientos, esos emprendimientos tienen que mantener y preservar lo más importante, que es la credibilidad periodística. Por supuesto. Y lograr que las empresas, o sea, las grandes compañías de este país, los grandes anunciantes, entiendan que sin su grano de arena es difícil que el periodismo resurja. O sea, es una tarea y a eso todos. Voy, porque al final no es rentable ser la piedra en el zapato de un poder. O sea, con esto lo que te quiero decir es que, no sé cómo ha sido en tu caso, a mí me han dicho, soy correísta, lacista, morenista, creo que no voy. Sí, novoísta también me han dicho. Sí, también me han dicho, también me han dicho novoísta. Es decir, siempre es como, y además es inevitable lo que yo suelo decirle a los chicos con los que han hecho pasantías conmigo, vienen chicos jóvenes a hablar de periodismo, es que el poder político utilice tus reportajes para su beneficio, o tus opiniones, o lo que fuera. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que en su momento, así como el presidente Correa una vez me dijo que para tonta no se estudia, otra vez utilizó mi reportaje, uno que hicimos con Fausto Yepes sobre CNEL, para decir que buen periodismo, bravo. O una opinión en su momento en contra del presidente Moreno en el New York Times, era utilizada por los simpatizantes de Moreno para decir, mire, esta sí es una buena periodista que les critique. Es decir, es medio inevitable que tu trabajo, cuando es un trabajo además que es crítico con los poderes, que yo creo que ese debe ser el trabajo en periodista, sea utilizado políticamente por los actores de oposición. Eso es medio inevitable, por un lado. Y por otro lado, esto de que te puedes convertir en una voz incómoda, y a ratos yo creo que te dan más poder del que realmente tienes, porque al señor final solo soy una persona opinando o una persona haciendo un reportaje, pero ¿cómo navegas en esto cuando de repente ya no eres un canal grande? ¿Cómo lo ves tú? Porque al final tener el respaldo de una institución grande, en tu caso Ecoavisa, chuta, bueno, sí me lo pienso 2 veces, hay una institución, son años, pero ¿qué pasa cuando son periodistas que están freelance, o cuando son periodistas en ciudades más pequeñas, o cuando eres tú con tu columna? Es decir, se convierte en una forma también mucho más fácil de silenciar cuando no tienes una institución mediática detrás. Ese es un desafío democrático, y ese desafío democrático tienen que asumirle todas las instituciones, como te decía, las universidades, las empresas, porque caso contrario estás volviendo vulnerable a esa gente y quizás obligándole a que muchos periodistas tengan o que dejar de trabajar o simplemente
hacer algo que en el corto tiempo hasta te pueden cuestionar porque te callaste frente a tal anunciante o ante tal propuesta. O sea, a mí también... yo a veces digo, es que ni siquiera ven el programa completo, porque me critican un tuit o me critican mi conclusión en el programa y me critican por decir precisamente todo lo que dije en el programa. Claro, claro. Hicimos uno de los últimos programas que hicimos fue sobre el desafío político que tiene este gobierno frente a los apagones. Es decir, cómo esto es un golpe a la realidad al gobierno para que comunique de manera profesional y no demagógica. Y una gente me criticó y me dijo, claro, traen a políticos porque no hablan con técnicos. Entonces yo a esa persona le pasé y le dije, hace 15 días hablamos de la parte técnica. En las redes sociales también hay mucha falta de seriedad. Me parece que hay mucho activismo, mucha violencia y mucha ignorancia también. Entonces yo creo que también toca alejarse a veces de las redes sociales. Yo trato de estar muy poco en las redes sociales porque creo que es un espacio Pero tóxico. eso pasa cuando tienes un medio. Cuando no tienes un medio tienes que estar en redes sociales, porque al final yo le veía a Carol ese reportaje que sacó recién sobre el asesinato a este chico en medio de este hecho confuso en Guayaquil con los militares, etcétera. Y claro, ¿dónde puede promocionar? Tiene que poder estar en redes, etcétera. Y también eso te obliga a ti como periodista a dar este salto de, ok, a ver, tengo que estar en redes porque hoy ya no compites con el otro canal. Hoy compites con Netflix, con Spotify, con todos los podcasts que hay. O sea, compites con... O sea, yo me refería al hecho de no polemizar o no darle tanta polémica a la discusión en redes. A eso me refería. Obviamente que tienes que estar en redes, pero si tú te enganchas con cada una de la gente que te insulta, te terminas enfermando y creo que no va hacia ninguna parte. El blog también es una solución bastante... A mí me insultan, yo bloqueo. No tengo por qué aguantar. ¿Por qué te voy a insultar? Claro. Aguantar que me insulten? Que me digas, no estoy de acuerdo, no me parece... Dale, perfecto. Pero que me digas, hija de tal y cual, anda, a mí me mandan a la cocina todos los días. No saben que a veces escribo reportajes desde la cocina. Soy multitask. Y que cocina rico, además. Y que cocino bien. Sí. Porque además hay como este tema que se agudiza en el caso de las mujeres porque la violencia es de otra índole, ¿no? O sea, es distinta. A ti no te han de haber mandado a la cocina ni a criar a tus guaguas, ni que tu marido no sé qué, ni que te falta no sé cuánto. A las mujeres ese es el insulto permanente. Lo que quiero decir con esto es que al final tienes que buscar como estos espectros de competencia porque terminas compitiendo literalmente. Hay influencers a los que les pagan para hacer reportajes y opiniones políticas que están orientadas hacia un partido, hacia un candidato. En elecciones ya veremos lo que va a pasar. Y regreso un poco a lo que te decía hace un rato para saber tu opinión. El periodismo no está a 2 minutos de desaparecer. El periodismo corre riesgos muy altos de desaparecer. Si es que no nos entendemos como sociedad y la sociedad no entiende lo importante que es el periodismo. Yo sí creo que hay ese riesgo. Ese riesgo mientras fracasen los emprendimientos, mientras fracase la posibilidad de entender el verdadero rol que puede tener un medio tradicional, mientras se respeten los procesos y mientras cuidemos a estas nuevas generaciones que están haciendo periodismo y mientras no replanteemos desde las carreras universitarias cómo forjar el periodista de los nuevos tiempos, aquel que tiene que salir a buscar publicidad. Eso me parece que es desesperante. Yo a veces doy una charla o me invitan o veo en las universidades lleno de gente que quiere estudiar periodismo y uno dice la que les espera. Porque además de que ahora es el factor de la violencia y del riesgo, ¿no? Pero la estigmatización política y la posibilidad de que a lo mejor tú no puedas construir el derecho que tienes a un patrimonio, a tener una casita, a tener una beca, a tener un carrito, a poder darle a tu familia una vida digna. Todo eso es grave y está en manos, como te digo, de todas las instituciones de este país, instituciones y élites, es decir, las universidades, las empresas, las grandes personas que entienden que la democracia no funciona sin periodismo. Es el elemento esencial de la democracia y el periodismo. Yo creo que eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo crees tú que se puede responder a la gente que te acusa de ser cómplice de lo que ha pasado? Porque has sostenido, he visto que te dicen mucho eso, estos gobiernos. Y ahí un poco quiero entrar más a lo profundo que a lo superficial, porque bien dices, las redes son violentas, que es esto de la mirada política que todos tenemos, de las cosas que nos pueden parecer bien o mal, y que se trasladan inevitablemente a nuestro ejercicio. Tú decías, yo creo que hay que defender las instituciones, yo creo que hay que defender los derechos de las personas, yo creo que las mujeres deben tener una participación y eso se va a traslucir en mi ejercicio profesional.
¿Cómo crees tú que debería ser transparente o no? Cuando pasó lo de Alondra, Santiago, ella estuvo aquí, muchas cosas en las que yo no concuerdo con Alondra en su forma de hacer periodismo. Tuvimos unas discusiones fuertes aquí, porque yo le cuestionaba justamente que si es que trabajas para una campaña, ¿cómo haces periodismo político? A mi modo de ver, eso es incompatible. Pero bueno, cada quien hace lo que le parece y de alguna manera, y ella me decía, no, pero entonces los Pallares, y no me dio un número, no sé si te mencionó a ti, pero mencionaba periodistas que ella decía que también tienen posturas políticas y que a ellos nadie les cuestiona. Mi pregunta es un poco si tú crees que es posible hacer un periodismo cuando tú tienes, y quizá ahí también voy a poner de ejemplo algunos periodistas que no voy a dar nombres porque creo que lo que se cuestiona no es al ser humano, sino a la práctica, que quizás se convirtió en una cosa tan personal. Y al Jorge Ortiz le pregunté aquí cuando estuvo el tema del correísmo, porque les persiguió, y yo entiendo, se vuelve personal, pero ¿cómo haces periodismo cuando de repente tu militancia anti o pro es más fuerte? ¿Cómo haces ese periodismo? O de plano dices, a mí me gusta el presidente tal, y yo les cuento eso a ustedes y desde ahí hago mi periodismo. O Alondra decía, yo soy de izquierda, no me acuerdo bien cómo se enunciaba ella, pero ella hacía una enunciación y decía, eso soy yo no le he mentido a la gente, yo no he dicho que soy de derecha, yo he dicho de frente que ¿Cómo ves tú esto en una sociedad súper polarizada en la que además la gente te exige un poco? ¿Quién eres, Carlos? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién votaste? ¿Del lado de quién estás? Cuando a la vez también tienes que mantener un trabajo equilibrado. Una anécdota. En el edificio donde yo vivo, uno de mis vecinos me dijo, no me acuerdo por qué tema era, pero un tema duro, difícil. Y me dijo, chuta, ahí sí, los periodistas son los que tienen que fajarse. Me pareció interesante porque nos ven como lo que estamos al frente de la guerra, pero también me parece una comodidad. Absoluta. Porque claro, entonces el periodista Dame es el que peleando. tiene que exacto, como decimos en Quito, darte peleando, y eso en cierta forma es injusto. No le estoy criticando a mi vecino, pero digo, a ese punto hemos llegado. En segundo lugar, me parece a mí que el periodista que está del lado de un partido político o que defiende a un político de manera vinculada ya incluso en temas económicos y organizacionales, le está mintiendo al país. Ese periodista es un periodista que hace periodismo militante, y eso la sociedad tiene que saberlo. Mira, uno de los últimos artículos de Martín Pallares en el que cuestionaba el trabajo de Radio Pichincha. A mí me parece que esa radio debería ser más transparente con la sociedad, y yo no estoy de acuerdo con que haya periodistas ahí que insulten al resto de periodistas y al resto de gente, porque nosotros le estamos pagando con nuestros impuestos a esa radio. Por ejemplo, ahí hay un tema de transparencia, y la llamada es la prefecta Paola Pavón a darle unos límites a ese medio y a esos periodistas para que entiendan que su rol es el de un servicio público desde un medio público como la radio, no para ofender e insultar como te insultan y como me insultan permanentemente, creyendo que tienen todo el derecho de hacerlo. Es decir, ahí hay una distorsión. Cuando uno hace periodismo independiente o trata de hacerlo, creo que tiene todas las herramientas incluso para establecer tus puntos de vista. Yo no discuto, como te decía al principio de esta entrevista, que tú tengas un punto de vista sobre determinado tema. Por ejemplo, mi punto de vista es, yo creo que este país necesita un consenso nacional para recuperar su producción petrolera. Para mí, el tema petrolero y energético es el principal problema que tiene este país, muy por encima de la seguridad. Yo pienso, yo Carlos Rojas, pienso eso, y yo voy a defender eso en todos mis espacios. Eso no me hace cómplice ni de la derecha, ni de los neoliberales, ni que me afecten, o sea, ni que me critiquen los ambientalistas como me critican, porque se supone que yo vivo en una burbuja y todo lo demás. Eso no está mal. Lo que está mal es que tú respondas políticamente a unos intereses que te financian para eso. Que tú puedas conseguir que tu vida o que tu subsistencia. ¿Pero qué pasaría si cuentas? Yo no tengo una posición clara al respecto, o sea, y en principio yo te diría, no estoy de acuerdo con que una organización política financie el periodismo. En principio diría eso. Pero luego cuando ves unas sociedades tan polarizadas y aparecen como medios, entre comillas, que en realidad tú sabes que son páginas web o páginas de Facebook financiadas, hoy tienes que la data es que no sé qué, y
Claro. Es una burla al Porque se periodismo. pasaron del correísmo al novoísmo. Es que es por el así, o sea, financiamiento. tienes medios que han servido de propaganda para distintos gobiernos. se han cambiado un ratito, exacto, sí. en distintos momentos. Tienes, no sé, hay un montón que incluso distribuyen las mal llamadas fake news o desinformación, que te ponen cosas que no son verdad, o hacen militancia, pero la gente no necesariamente, algunos sí, pero no necesariamente el grueso de la gente tiene la educación digital para poder distinguir que eso no es un medio. Y evidentemente cuando tú tienes, no sé, un Ecoavisa, El Universo, vas a poder identificar con más claridad incluso sus líneas editoriales que cuando aparece cualquier cosa y te sueltan una información que no es verdadera, y entonces termina siendo todo súper confuso y al final... Creo que cuando dices, Alondra tenía un punto, al final, yo, María Sol Borja, no haría ese periodismo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero veo que tiene un punto cuando Alondra dice, bueno, pero yo de frente estoy diciendo que soy correísta, o no dijo correísta, porque dijo que no era correísta, pero digamos que había participado en la campaña de Luisa, o que está del lado de la izquierda progresista, como quiera llamarle. De verdad no me acuerdo las palabras que ella utilizó, no quiero tergiversarlas, pero un poco el cuestionamiento era ese. Entonces, cuando tú ves otros espacios de opinión en radios, muchos sobre todo, que es un aplauso constante al gobierno, pero no te dicen de frente, yo estoy de acuerdo con el gobierno de fulano de sutano. Que por último, yo no lo haría, pero por último, prefiero quizá esa transparencia de que me digas de frente, mi programa está de acuerdo con fulano, sutano, mengano, y eso es lo que voy a escuchar, que disfrazarlo de un periodismo objetivo, que todavía algunos medios usan eso, cuando en realidad sí tienes una militancia, así tú no estés consciente de ella. Mira, ese es un tema, eso le corresponde, yo creo que en últimas al periodista. El periodista tiene que ser lo suficientemente transparente y creo que frontal y honesto intelectualmente con lo que dice y con lo que sostiene. ¿Ya? Este paso es muy importante en una sociedad como la ecuatoriana, en donde nunca hubo una tradición de medios militantes, por así decirlo. Es decir, tú vas a España y tú sabes que hay un diario que es socialista y otro que es monárquico, o tienes un medio republicano, demócrata. Está perfecto. Ahora muchas firmas, el periodismo se construye más sobre la firma de la persona que sobre el medio. Ese es otro aspecto. Eso te dice un montón sobre este quiebre de las instituciones. Y el periodismo de nicho también tiene una lógica incluso de rentabilidad. La transparencia tiene que ser clave y el respeto. Me parece que en la lógica del respeto hacia la colectividad y hacia el trabajo que hacen nosotros, me parece que podría como medio decantarse un poco este encasillamiento. Yo siempre digo, es que estos medios, o sea, hay periodistas que terminan subyugados a lo que te dice la línea editorial o a la empresa. Sí, no. O sea, por último, si te sientes tan mal, renuncia. Claro. O sea, creo que hay cosas más valiosas que un sueldo. Sí, no, porque tal vez también renunciar es de nuevo un privilegio, o sea, no todo el mundo puede, y a veces yo no quiero decir, en mi experiencia yo no he tenido una mala experiencia en los medios en los que yo he trabajado, de que te digan, no, María Sol, de eso no puedes hablar, pero hay líneas editoriales. Eso no se puede tampoco volver un pretexto eterno como para decir, es que viven callados porque el dueño del canal o el dueño del diario les tiene callados y les dice lo que tienen que poner. Pero es que también creo yo que hay una falta de, no sé, de conocimiento quizá, no sé, entre la gente que no sabe distinguir también que el dueño del medio es una cosa y el dueño del medio está ahí para verificar que su empresa funcione. Para eso está, o sea, su trabajo es que la empresa no quiebre, que sus empleados estén pagados, etcétera. Sí, seguramente tendrá una opinión sobre la línea editorial, unos más que otros, pero no es lo mismo el trabajo del periodista. O sea, el periodista que está al frente es el que va a salir a la calle, el que va a hacer... Es realmente la persona que va a estar en riesgo y es un trabajador. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en Teleamazonas, alguna vez el presidente me bajaba la mano y me decía, no, ustedes vayan a pagar impuestos. Y era una triste periodista de 24 años que no sabía si quién había pagado impuestos o quién había dejado de pagar, ¿me entiendes? Estabas en mora con el SDI. Claro, o sea, ¿y qué impuestos de dónde? Se distorsionó desde un principio el debate de los medios públicos, porque cuando se lo introdujo en la constituyente de Montecristi con la llegada del correísmo, que era interesante, no existió nunca un medio público. No existió en la real aplicación el funcionamiento de un medio público que va más allá de lo que te pague el gobierno. O sea, el medio público se financia con contribuciones, con publicidad, con todo lo demás, para que precisamente se preserve ese grado de independencia. Los medios se volvieron estatistas y oficialistas, y lastimosamente de ahí todos los gobiernos han hecho uso de eso porque saben que tienen audiencias.
Y tienen anunciantes que por el nicho que tienen esos medios pueden funcionar. Y eso demuestra el poco espíritu democrático que tiene nuestra clase política. Sí. Ese es el problema. Entonces, hay un problema político, es decir, los políticos terminan usando la comunicación también a su conveniencia para tratar de... Y cuando son oposición te dicen una cosa, pero ya sentados en el poder, no si ha sido chévere tener los medios a tu servicio para que hagan propaganda, ¿no? Y cometen los mismos errores que cometieron los anteriores. Y de los que criticaron. De los que criticaron, así es. Entonces, hay una reflexión. Yo te puedo decir, no sé cómo se vaya a tomar esto. Un ejercicio de posteridad. Cambió mucho el país con la muerte cruzada. Cambió para bien, cambió para mal. Fue inevitable. El país está bien ahora, está mejor. Esa es una pregunta que yo podría sentar de manera súper ingenua. ¿No será mejor que la gente empiece a respetar las instituciones, Sol? Y que empiecen a decir, bueno, yo creo que los debates que se realizan y los debates periodísticos que están alrededor de los problemas democráticos que tiene este país tienen que enfocarse hacia el bien superior, hacia la necesidad de respetar estas normas, estas leyes de convivencia que te vuelven un poco más ponderado, más trascendente de las verdaderas coyunturas. O sea, los apagones no se han solucionado, o sea, no se solucionaron por arte de magia. Y a este gobierno quizás está haciendo enormes esfuerzos por solucionar una cosa que no hicieron los gobiernos anteriores. Pero que el cambio que suponía salir de un gobierno a otro, porque el gobierno anterior era el depositario de todos los males y los defectos del mundo, cuando ves ahora, sientes que muchos de esas críticas... O sea, siempre hay una vara más baja a la que podemos caer, Carlos, porque al final tú dices, no puede haber peor que este gobierno, y llega el siguiente y te muestra que sí. Y con eso lo que quiero decir es que al final sería irracional pedirle a un gobierno que no lleva ni un año que resuelva todos los problemas. Pero sí le puedes exigir que, a ver, señor, cuando usted se candidatizó, sabía que esto era un problema. Entonces, también el hecho de tener esta condescendencia con el poder termina explotándote en la cara como ciudadano, ya ni siquiera como periodista, como ciudadano, porque si tú eres condescendiente y ves algunos, de nuevo, colegas que es como, no, pero pongamos el hombro, o sea, no estás tú como periodista para pedir, yo creo, para pedirle a la gente que ponga el hombro. Tú como periodista estás aquí para exigir, para transparentar, para informar, y con esta mirada que decíamos hace un momento, crítica, porque, de nuevo, te puede caer mejor o peor un gobierno. Tú como periodista puedes sentir que tienes mayores o menores libertades con un gobierno que con otro. Eso nos pasa, a todos nos ha pasado. Pero al final, el gobierno que está es el que te tiene que rendir cuentas. ¿Yo qué voy a regresar? A ver, el señor Febres Cordero no hizo, o sea, ya no está. Y creo yo, y no sé qué opines tú, yo no quiero desconocer en ningún caso las responsabilidades que tienen los gobiernos que han pasado y que han manejado el país. Todos tienen responsabilidades, sea políticas, penales, las que fuere. Pero no puedes quedarte, y yo siento que eso también ha sido como un desencanto para la gente del periodismo, de la cantaleta del correísmo. Que sí, que Correa tiene responsabilidad, fue 10 años presidente, claro. Pero esa cantaleta, ¿no crees que también se volvió como estos periodistas llorones de todo el tiempo que Correa, que todos tenemos una historia con Correa, todos tenemos alguna historia con la Sabatina como periodistas? Y yo entiendo que haya esta herida abierta incluso al periodismo porque fue difícil ejercer en esas condiciones. Pero ¿no crees que esa cantaleta también termina siendo súper cansona y que nos hace perder de vista lo que hoy tenemos al frente? Hoy es otro gobierno. O sea, el señor ya no es gobierno desde 2017. No es gobierno desde 2017, pero tiene mucho poder. El correísmo todavía tiene mucho poder en este país y tiene una visión de las instituciones y una visión de la política en el Ecuador que te obligan a ti a estar pendiente, porque mucha gente que te dice, no, es que no le deben tomar en cuenta, si le tomaran menos en cuenta el señor hubiera desaparecido. No, pero es que cuando tú no le tomas en cuenta están por debajo tratando siempre de lograr mantenerse en los privilegios institucionales que les dan el control del Estado, porque así ha sido nuestra política siempre. O sea, siempre están los partidos políticos mal utilizando su condición de poder para siempre ganar sus privilegios.
y siempre tratar de Pero buscar ¿no crees que mientras aspectos como la estamos impunidad. con el foco en una cosa que al final ya está a la vista? O sea, a la vista ya está, es decir, ya ha habido incluso procesos legales, unos bastante cuestionados, otros por los que vamos a ir a la Corte Interamericana porque no han sido lo suficientemente rigurosos. Con esto no quiero decir que no haya comisión de delitos, pero cuando no tienes instituciones sólidas que llevan a cabo procesos serios, ¿qué pasa? Pasan 2, 3, 10, 20 años y los procesos se caen en cortes internacionales. De nuevo, no porque no haya delitos, capaz que sí hubo, pero si no se llevan adelante con seriedad, termina pasando lo que ya ha pasado en otras ocasiones y terminamos en cortes pagando de nuestros impuestos porque la repetición famosa nunca se ejecuta. Con esto lo que quiero decir es que a veces da la impresión de que por estar con el ojo en una organización política que sí que tiene que rendir cuentas, pierdes de los que realmente están en el poder ahorita ejerciendo y donde también hay muchísimos actos de corrupción que pasan por debajo porque tu mirada está acá en lugar de estar acá. Y sobre todo porque pueden haber prácticas que se quieren replicar hacia y que el futuro se quedan ahí. y que ahora tienes que lidiar quizás con un nuevo momento político. Yo esa idea te la compro y me parece que es legítima y creo que sobre eso el periodismo también tiene que avanzar. A eso porque voy. caso contrario, las complicidades editoriales pueden ser terriblemente perniciosas para una sociedad. A eso voy. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que el país no haga pedagogía de todo lo que ha pasado a lo largo de No, porque eso es memoria histórica. De acuerdo. Y esa memoria histórica tiene que estar en la agenda del periodismo. Sí, claro que sí. Pero de nuevo regreso a lo que a mí me da un poco de preocupación, que es el peligro de perderte de vista lo que sí está pasando en este momento. Entonces, le pones atención a un estudio que a mí me parece poco serio, el de las desapariciones, me parece que no es muy serio. Yo no conozco mucho de estadística, no me parece muy serio, pero se compra enseguida y tienes los grandes titulares. Cuando, no tenemos energía ahorita. Claro. O sea, en cada esquina están matando gente. Ya, pero Sol, ¿cómo entiendes tú el problema energético del país? Por ejemplo, el problema de la luz. No puedes tampoco, como tú dices, es un momento exigirle que este gobierno solucione el problema del déficit de 1000 megavatios al mes. Ok. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Es que los dos gobiernos anteriores, desde 2019, hay que recalcar, desde 2019 para acá, no hicieron el mantenimiento. Sí, es verdad. Yo te digo una cosa. La peor faceta del gobierno de Guillermo Lasso, desde mi punto de vista, fue su desastrosa política petrolera y eléctrica. Porque no solo que en EMCO saltó este foco de corrupción que le tiene a Lasso ahora sí del cogote, porque no se ha logrado aclarar y porque se esperaba que en ese gobierno haya un dinamismo en la producción petrolera. Entonces, yo creo que sobre cualquier otro indicador que tú puedas juzgar a Lasso, creo que el energético es el peor. Ok, dirás que el de Moreno fue igual, en el sentido de que no se invirtió. Es decir, hubo 2 años de que se desbarató el país por la pandemia y no hubo el dinero para meter. Podría ser o no. Uno dice, pero el gobierno de Correa hizo una hidroeléctrica de este tamaño cuando debió haber sido de esta y con 3000 fisuras y muchos dicen la hidroeléctrica no era el fin. El fin era el negociado con los chinos para enriquecerse unos cuantos y de pretexto hacer la hidroeléctrica. Y antes, pues decir, y vuelves a Montecristi, y Montecristi resulta que delinearon y así el plan podemos irnos por los siglos de los siglos, amén. A lo que yo voy es que finalmente tú estás gobernando y tú tomas el país en las condiciones en las que está. Pero lo que tú tienes que exigirle a ese gobierno es que vaya a Montecristi y replantee quizás el modelo de negocio que el correísmo diseñó para que te funcione un boom hasta que se quedaron sin plata y hubo todos los negociados y que le dejaron sin plata a Moreno y como Moreno tenía el fin de acabar con el correísmo, porque a eso voy un poco terminaron abandonando el plan eléctrico. Un poco lo que voy es que esas son también las miradas políticas. O sea, unos te dirán tienes que privatizarle o entregarle al sector privado, otros te dirán no. Son miradas políticas y es legítimo que un gobierno tenga una u otra mirada. Yo no pongo el foco sobre eso. O sea, si gana un gobierno que piensa que el rol del Estado no debe ser tan grande y otro que sí debe ser tan grande, o sea, evidentemente va a haber choques ahí. A lo que yo voy es que más allá de las propuestas que te hace un gobierno, tú tomas un país en unas condiciones. Y al país al gobierno lo que hay que exigirle, primero es transparencia y que digan la verdad. Y que funcionen desde un punto de vista de estadista. Yo el otro día ponía un tuit, o sea, no queremos oír al candidato Noboa, sino al presidente estadista. Y sobre eso es sobre lo que deberíamos nosotros exigir. Pero si tenemos un gobierno que ni siquiera te explica
Y además es un error absurdo, Sol, porque él tenía la posibilidad de hacer de los apagones una causa nacional, porque hubiera podido hacer esa... Con eso, podría haber sido Carlos. hubiera sido... Es que me parece que el sentido común... Es el menos común de los sentidos. Así parece que la visión de las abuelitas tenían razón, pero uno decir, vean señores, este es el balance eléctrico con el que recibí. Tengo que caminar hacia estos indicadores y este camino nos tiene a nosotros que tenemos que tomar algunos sacrificios, que pueden ser razonamientos. Créeme que si lo manejaban con inteligencia, esto hubiera sido un momento de unidad hasta nacional. Pero si se callan, si lo minimizan, si se burlan, si ignoran... Es culpa de una zarigüeya, Carlos, por Dios. O sea, si te dan un discurso de que la culpa es de la zarigüeya y hace unos meses del discurso de que la ministra, tu ministra, nombrada por ti, está saboteando... O que vaciabas las esclusas y todo lo demás. Ya. Es el déficit político que tiene este país y sobre el cual creo que la sociedad debería trabajar mejor. Pero tenemos un montón de... Él se puede quedar, el Carlos y yo creo que hablando de política y periodismo el resto de la tarde. Pero finalmente te puedo decir, Sol, me parece a mí que lo que deberíamos es procurar una reconstrucción institucional que impida que estos oportunistas de la política que están en un partido y se pasan al otro para defender lo que cuestionaban con el otro, no vuelvan a pasar. O sea, creo que hay una estafa nacional gigantesca en cada uno de los procesos políticos que vivimos. Y lastimosamente el periodismo termina siendo el fedatario de toda esa historia y recibiendo un palo que es innecesario porque tienes que tener la habilidad para ir pulsando qué tipo de momento político vive el país, cómo lo procesas, cómo lo transmites y cómo te enfrentas hacia él. Y terminamos muchas veces asumiendo que tus verdades fueron criticadas por toda una sociedad de manera innecesaria, de manera injusta, y como tú decías hace un momento, dejando que el periodismo muera o corra el riesgo de desaparecer, porque lo que le hacía posible subsistir y lo complejo de esta operación financiera que le permite subsistir al periodismo pueda afectarle en adelante. Entonces, creo que el mensaje es hacia todas las instituciones, las élites tienen que hacerse cargo también de este problema y tratar de empujar hacia unos nuevos replanteamientos en la agenda periodística. Y aquí los periodistas tenemos que tener, creo que unas 2 o 3 ideas claras. La una, fórmate bien para que tú defiendas conceptos, defiendas procesos. En segundo lugar, un nuevo redimensionamiento ético de hacia dónde queremos ir, que eso debe surgir desde las universidades. Y la plata no se puede recibir de cualquier lado, porque hoy tenemos el narco que permea en distintas instituciones, la policía, el ejército, las organizaciones políticas. El periodismo, al ser un poder, también es un espacio en el que va a permear. Pero si el momento en que como país económicamente lo seguimos asfixiando y le sigues a las empresas y al músculo económico haciéndole retroceder y perder espacio, no solo es que el periodismo fracasa, o sea, fracasa toda la gente que no tiene empleo y que tiene que dedicarse quizás a una actividad ilícita para subsistir. O sea, lo que hemos visto en Durán es impresionante. Brutal. Yo digo, o sea, tenemos un alcalde que no puede ni siquiera gobernar esa ciudad, no sé si porque no puede o porque no le conviene gobernar, pero digo, no debería haber una Junta de Salvación Nacional alrededor de Durán para que esa ciudad logre, por lo menos, que la gente pobre de esa ciudad no tenga que pagar una vacuna para que le den un agua. Y es hora de vernos también el reflejo de otros países también, o sea, y aquí podemos seguir conversando un montón, porque mira lo que está pasando estas últimas semanas en Sinaloa, la gente está sitiada en Culiacán, no pueden salir porque ya es una ciudad tomada en sus fibras más profundas por el narcotráfico, y las personas que están en sus negocios, que tratan de subsistir, el ciudadano común y corriente, no puede porque literalmente las balas están cruzándose en la calle de al frente y la ciudad está absolutamente tomada. Entonces, también tenemos ejemplos de ver hacia dónde lastimosamente no queremos llegar, y es una pena que esto pase en un país tan rico, tan maravilloso como México, y puede pasar también en el Ecuador. ¿Sabes qué me preocupa a mí a ratos? A veces yo siento, no sé, es una visión que yo a veces siento que la sociedad ecuatoriana en su conjunto no es consciente de los riesgos que tenemos en primer lugar, y en segundo lugar no tiene la capacidad o no tiene ese tejido social como para volverse un filtro como sociedad para evitar que esto siga permeando. Es decir, siento que a la sociedad ecuatoriana a ratos le importa muy poco cómo vive la comunidad. Solo me interesa mi beneficio y solo me interesa lo que yo pueda
lograr. Por eso es que en este país es tan fácil la palanca, es tan fácil que te ayuden para que tú te atornilles en un puesto público, aunque no tengas la capacidad profesional para hacerlo, pero me estoy beneficiando con un trabajo. Tengo la capacidad de hacer una vacuna o dejarme vacunar, porque vivo de una sociedad rentista que en todas mis facetas de la vida me convierto en un microvacunador en todas las facetas. Entonces, cuando uno dice, si la sociedad ecuatoriana fuera más consciente y apoyara institucionalmente para que esto salga adelante, va a ser distinto. Yo siento que a veces no podemos lograr, o se nos va a hacer mucho más difícil dar un salto virtuoso en esta crisis que tenemos, porque no tenemos esa, no sé si, esa concepción de Estado, esa concepción de mirar a la sociedad como un conjunto que valga la pena. Cosa que sí puede haber funcionado, por ejemplo, en Colombia. Porque en Colombia uno siente que hay, por ejemplo, la justicia, con todos los problemas que tiene, es una justicia mucho más respetable que la ecuatoriana. Los gobiernos locales han hecho unos grandes esfuerzos por profesionalizarse mejor. Y este vínculo entre empresa privada y gobiernos públicos es mucho más virtuoso y mucho más ágil en Colombia, por ejemplo. Un país, una ciudad que yo conozco de cerca, y que ha permitido que tú puedas pasar de la empresa pública a la empresa privada sin mayor problema, y que se vuelva la concepción de lo público algo mucho más motivo de orgullo, porque tú estás haciendo un servicio al país. Entonces yo creo que los ecuatorianos nunca tuvimos un verdadero nacionalismo desarrollado, y por eso estamos viviendo lo que tenemos. Sí, puede ser que falte un amor a la patria, ¿no? Más que un amor a la patria es ser nación. Es decir, creo que ser colombiano o ser mexicano o ser argentino tiene un significado es mucho más que sentirte ecuatoriano. Y creo que esa es una de las explicaciones con la que tú puedes interpretar lo que realmente nos está pasando. Y es muy triste porque estamos perdiendo ciudades como Durán. La octava, la quinta, la cuarta ciudad más grande del país, tomada por las mafias, y sin que a corto plazo haya la posibilidad de que el país se haga cargo de eso. Es decir, Grace Jaramillo de la Fundación es que él decía, deberíamos hacer de Durán causa nacional. Una causa nacional, es decir, meter empresa privada, meter fuerzas armadas, meter gobierno, meter universidades, meter gente que done, meter mecenas, todo para que logres. Pero ahí también es cuando tú piensas quién lucra de eso. O sea, al final, ¿en qué sentido? ¿A quién le conviene que las ciudades, claro, que las ciudades vayan siendo tomadas? O sea, porque al final de los caos, de los espacios donde hay venta de armamento, donde todo es en negro, en oscuro, eso alguien lucra de eso. Entonces, quizá eso tampoco está transparentado, quizá no hemos tenido una experiencia como país y quizá no tenemos todavía también ese olfato para poder ver que también hay un sistema que lucra de eso. Ese sistema que está secuestrado por muchas fuerzas y por muchas gentes que también te pueden decir, Sol, ya no hables de mí. Claro, porque yo ya soy pasado, dedícate al actual. Sí, o sea, yo mientras tanto estoy abajo. A lo que yo voy es que, primero, creo que no todo lo que parece es. O sea, a veces nos quedamos como en la punta del iceberg y que pueden ser organizaciones, y de nuevo, yo no tengo ni por qué, no soy militante de ningún partido político y yo les miro con sospechas a todos, pero yo no estoy tan segura de que en esta narrativa de que es una organización política la dueña del crimen organizado, yo creo que ahí cometemos un error, porque yo creo que el crimen organizado coopta las organizaciones políticas y un poco en la línea de lo que decíamos antes. Se quedan estructuras fijas en los espacios y aquí ¿qué te importa de qué bandera eres? Si tu negocio igual va a seguir funcionando y vas a hacer tú que funcione. Pero bueno, de esto podemos seguir hablando un montón. No quiero dejar antes de cerrar, de preguntarte las 2, 3 cosas que suelo preguntar y que suelen ser más largas, pero en tu caso vamos a hacerlas cortas. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz una tarde en familia. Eso me hace feliz. No soy ni de lujos ni de pretensiones hoy. Me gusta estar en familia, me gusta estar en mi casa. Soy súper hogareño y la felicidad yo creo que está en las pequeñas cosas. Yo creo que ojalá algún rato como sociedad aprendamos a valorar lo que tenemos. Es decir, tener la posibilidad de arrendar o comprar o vivir en departamentos mucho más grandes de los que se vive en los países del primer mundo y donde te asfixias por el espacio, por ejemplo. En donde puedes ir a Nayón y comprarte una plantita y cuidarla y que eso se vuelva una actividad de fin de semana. O tener un perrito al que le cuidas. ¿Tienes mascota? Tengo una mascota. ¿Cómo se llama? Greca. Entonces, un perrito. Perrita. Entonces, esa es la felicidad, las pequeñas cosas y valorar
lo que puedes tener para protegerlo y para cuidarlo y no permitir que se te pierda. ¿Y qué te duele? ¿Qué me duele? Me duele la parsimonia de la gente en casi todos los aspectos de la sociedad. A mí sí me molesta que estemos creando una sociedad completamente indolente en todos los aspectos. Porque lastimosamente hemos cambiado o hemos tergiversado. El paternalismo no es empatía. El paternalismo es lo peor que le puede pasar al país. Pero como sociedad, me duele que la gente sea indolente. Creo que esa podría ser. Me duele que la gente sea indolente en todos los aspectos. Es decir, que yo defienda un privilegio de pagar el galón de gasolina subsidiado, porque yo así salgo mi presupuesto, cuando sabes todos los problemas que tienes allá. O que yo no salga y limpie mi vereda, porque eso no me compete. O que yo palanquee un trabajo para el cual a la persona que le quiero ayudar no está preparada. O sea, creo que nos hace falta un sentido nacional. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? Mi recuerdo más feliz podría ser lo cliché. Cuando tú eras niño y me iba a pasar vacaciones en Urcuquí, donde mi abuelita era telefonista en Yetel. Y pasaba 3 meses ahí. En metida. Yetel, Ella era telefonista de acuerdo. Yetel. Tiene una caja grandota con unas clavijas. Entonces, como que Urcuquí era la central de esa zona. Entonces mi abuelita salía y comprobaba, decía, se iba temprano a comprobar las llamadas. Entonces hablaba con Tumbaviro, con Caguasquí, con Pero Paula ella contestaba Arenas. las llamadas. Ella era la telefonista, entonces ella tenía una caja así, jugaba con las clavijas y nosotros pasábamos vacaciones ahí en el campo. ¿Y tú le veías hacer eso? Yo le veía hacer eso y me encantaba. ¿Y qué Además, pensabas? no sé, parecía como genial. Ella decía, compruebo que haya señal con Caguasquí, Tumbaviro, Qué Paula loco. Arenas, San Blas. No es tanto tiempo y parece una vida anterior con todos los cambios Han pasado tecnológicos. muchísimos años. Y luego, claro, y tenías una cabina chiquita en donde cuando hacías la llamada, le pasaba a la persona y hablaba. Y mi abuelita tenía una caja así de galletas en donde metía todo el dinero del movimiento de Yetel. Pues. Porque la gente iba. La gente iba, claro, no había líneas telefónicas en Urcuquí. La gente iba a Yetel a hacer sus llamadas, sus temas. Como la telegramas. cabina, digamos. Era la cabina en un locutorio. Pero había una persona que atendía. Y mi abuelita era tu era la abuelita. oficina, esta era una institución. Entonces ella se sentaba y tenía que hacer las llamadas. Entonces tú decías, quiero llamar a Quito. Entonces ella te hacía porque no tenías teléfonos en esa época. Y luego pagabas. Entonces mi abuelita tenía una caja de galletas así redonda donde metía todo el dinero. Y al final ella decía, hacía las quincenas. Entonces anotaba en un cuaderno a lápiz todo lo que le venía. Entonces ella contaba así, tenía una capacidad para sumar impresionante. No se equivocaba. Mentalmente así. Todo mental. Sumaba y hacía caja, ¿no? Cuadraba. Y esa era la vida. Y entonces ella trabajaba como 3 veces al día. Y tenía espacios para ir y cocinar y pasábamos ahí con mis primos. Pasábamos hermoso. Esa era la vida del campo en Imbabura. ¿Y quién es la persona que más te ha marcado? La persona que más me ha marcado. A mí siempre me ha gustado estar en contacto con mis abuelas. Porque, siempre he tenido como la capacidad de hacer clic con la gente mayor. Creo que mis abuelas han sido fundamentales en mi vida porque me ha gustado como saber cómo eran ellas, cómo lo que hacían. Pasaba también mucho tiempo con mi otra abuela. Mi madre siempre fue una mujer que marcó mi vida porque mis padres se divorciaron. Ahora vuelven mis papás a vivir juntos desde hace 15 años. ¿En serio? ¿Se divorciaron y luego volvieron a casarse? Sí. No. ¿Cuánto tiempo estuvieron divorciados? Estuvieron divorciados, creo que unos 15 años. Y luego y volvieron otra vez y ahora están juntos y son una pareja puedo súper creer, chévere. qué No se chistoso. casan, eso sí, porque mi mamá dice que no quiere atadura. Sala el matrimonio. Sí. Mi mamá dice que no quiere atadura. No entiendo eso, pero bueno. Están los dos. Entonces, mucho tiempo viví con mi mamá, pero mi mamá siempre ha tenido una visión muy, muy rígida de la vida. Es decir, estudien, profesionalícense en esto, el Era otro, estricta. brava, chancletazo y todo lo demás. Entonces, Sí te mi pegaba. mami- Sí, nos daba los cachos. y Eras todo. malcriado. No. No eras travieso. No. Yo era más juicioso porque era el mayor. ¿Cuántos hermanos son? Mi hermano y yo, somos 2. Entonces mi hermano era más ¿Y qué? irreverente, pero no tanto, chicos buenos. Y bueno, luego también está mi esposa, ¿no? María Fernanda, una, periodista. Me conocí con ella en la universidad. ¿Estás casada cuántos años? 20 vamos a cumplir ¡Qué este año. bestia! Nos conocimos, hemos estado juntos y los dos hemos hecho un compromiso, ¿no? Un compromiso que ha superado muy fuertes momentos. Yo creo que ella también ha marcado mi vida en esta etapa, ¿no? Nosotros no tenemos hijos, por ejemplo. Ese ha sido un tema muy duro y creo que nos ha sacado grandes enseñanzas
y ha generado compromisos importantes. Entonces esa realidad ha hecho que nuestro matrimonio sea especial, ¿no? Pese a todas las adversidades, ¿no? Oye, y eso que cuentas de no tener hijos es como un peso, porque aquí estuvo, y en la medida que quieras compartir, porque aquí estuvo Ana María Roura, ahora periodista ecuatoriana, ahora está en la BBC, y ella nos contó un poquito y luego sacó el documental, no sé si viste este documental de su lucha para tener hijos. Aquí en este espacio nos contó un poco del estigma y del peso, y dice que ella cada vez que venía acá la gente era como... Es que esta sociedad es jodida para eso, porque esa sociedad te obliga a tener unos patrones de conducta. Una presión, ¿no? Pero sabes que yo en eso agradezco la personalidad de mi esposa, porque ella ha sido una persona mucho más firme en eso, con muchas más convicciones, y yo creo que la ventaja en ella es que no nos hicimos bolas. O sea, intentamos, estuvimos a punto de que funcione, no funcionó una, dos, varias veces, pero y finalmente dijimos, sí, es duro. A mí me afectó más que a mi esposa. O sea, a mí me golpeó mucho, a mi esposa también le golpeó mucho, pero creo que la capacidad de resiliencia de ella fue, hasta aquí llegamos y no nos hagamos lío. Pragmática. Y así como cagándome los mocos dije, creo que tiene razón. Y decidimos darle la vuelta. Y viramos la página y yo creo que esa realidad, ese problema que se nos presentó, que es un problema que... De muchas parejas, además, sino que no se habla. De muchas parejas, pero creo que te marca de manera muy especial, porque o fracasa tu matrimonio, o te une, o se une, o sigue adelante, y todo eso ha sido una enseñanza. Y yo creo que, porque Claudia Roura, que es la persona con la que trabajamos, es prima de Ana María. Entonces ella ella me dijo, está haciendo este especial. Claro. Y yo no vi ese especial. Dije, yo no quiero ver ese especial. Porque no quiero acordarme de algo tan complicado. Pero entiendo lo que ella está sufriendo, y yo lo que dije es, ojalá toda esta gente que vea haga de esto una enseñanza de madurez. Es decir, no des más allá de lo que puedes. O sea, tampoco me parece que es justo. Sí, porque hay como un ejercicio al cuerpo muy duro también. Es un ejercicio al cuerpo muy duro, es emocionalmente muy desgastante y económicamente también te afecta. Porque en países como estos, en donde... No te cubren los seguros, porque en Inglaterra me parece que hay una o dos coberturas. Claro, imagínate aquí que no te cubren, entonces cada ejercicio son $10,000, $15,000 para que no funcione. O sea, y las expectativas y todo. No, es horrible. Por eso digo, es mejor que deberíamos desdramatizar el tema, y yo creo que la gente tiene que aprender a respetar, pues a ponerse en tus zapatos. Claro. Porque además la gente sí es como imprudente, ¿no? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿Y cuándo vas a tener? ¿Y cuándo? Sí. Pero ni siquiera te enteras que tal vez la persona no puede o no quiere. O sea. Bueno, yo creo que también hay que entender a esa gente. Es decir, cómo tú le puedes cambiar a una abuelita, a una tía. Claro, pero una cosa años. capaz es que te diga la abuelita, pero también hay gente pero a veces como... son canzonas, ¿no? Son canzonas. Y bueno, pero yo creo que eso lo manejamos bien. O sea, creo que desde el principio fuimos transparentes, nos está pasando esto, estamos haciendo estos esfuerzos, y esos son los resultados. Por eso te digo, el gobierno se podía hacer lo mismo con la crisis eléctrica, si eres transparente. Oye, ¿y cómo hicieron que su matrimonio se haga más fuerte en lugar de quebrarse? Es que yo creo ¿Cuál fue el truco? El compromiso. Yo creo que es un tema de compromiso. Es decir, ahora estamos en esto. Me parece que cuando tú dejas de lado un compromiso por un pequeño obstáculo, o sea, el matrimonio es más que amor, es compromiso. Es ponerte la camiseta. Es trabajito, encima. ¿no? Es trabajito, es lidiar con los defectos de la otra persona y con tus propios defectos. Hay días que te quiero súper fácilmente y hay días que me cuesta. Hay días que no te quiero ver. Claro. Pero más allá de eso, ya creo que somos una pareja adulta y vamos a cumplir 20 años de matrimonio. ¿Y festejan así los aniversarios? No tanto, verás, somos muy... Pero los 20 años tampoco. No sé, pero los 20 años de irse de viaje, algo. Pero ¿sabes qué? Lo que yo creo es que a veces sí me preocupa, digo, no sé qué va a pasar después. ¿En qué sentido? En que a lo mejor ahora que uno se siente joven, se siente dinámico, puedes solventar ese síndrome del nido vacío. Es como que medio fácil. No sé qué vaya a pasar después. No sé si cuando ya seamos viejos y digamos, creo que sí nos hizo falta tener un hijo o adoptar un hijo. ¿Y no pensaron nunca en esa posibilidad? Porque aquí también estuvo la Daniela Chacón y ella también nos contó como su proceso de adopción, de que no pudo tener hijos. Sabes que pasó un momento, pero dijimos, creo que la vida nos está dando algún tipo de mensaje. Si no tenemos hijos, pues no tenemos hijos. No va a pasar nada y sigamos adelante.
Y ¿sabes qué? Creo que nos hemos reconstruido bien. Yo creo que eso es importante. Ahora ya se vuelve un tema mucho más... Los primeros meses son horribles. O sea, saber cómo funciona, o sea, entender biológicamente qué te está ocurriendo, que no intentar... O sea, se vuelve eso tan mecánico. Es una cosa que te hace madurar y que te obliga a ti, yo creo que no solo a madurar, sino a desdramatizar el tema. Pero es bueno, es un decir mío. Claro, eso iba a decir, o sea, qué bueno que puedan hacerlo así, porque a muchas parejas sí les quiebran, ¿no? O sea, y termina siendo como una presión demasiado fuerte para aguantar y pues ya cada quien se va por su lado. Por eso yo sí defiendo esta nueva época en que las mujeres luchan por ser más fuertes, o sea, por reivindicar su fortaleza y su deseo de hacer con su vida lo que ellos quieran, porque me parece que eso hace que se blinden incluso para este tipo de problemas, ¿no? O sea, que nos den esa enseñanza. Porque además tienes, o sea, rompes un poco con el único rol asignado que antes, lastimosamente, era como ser madre. O sea, y eres madre y se da por hecho que vas a ser madre. Te comentaba el episodio con Paulina Bercuter y ella decía que nunca se planteó si quería o no quería ser madre. De repente fue y que capaz ahorita... que es tan complicado, porque los hijos es parte de la familia quichua indígena. En este país, o sea, en estas sociedades tienes que tener hijos porque son fuerza de trabajo. Exacto. Y no estoy criticando, simplemente es la realidad cultural. Sí, y que además se espera que la pareja casada tenga hijos. O incluso tú oyes a mujeres que te dicen, yo no quiero tener hijos, y ellas cuentan, y yo tengo conocidas, amigas, que es como su familia, pero ¿y cómo? Pero a mí me parece que al final, o sea, es tu decisión y tú sabrás, porque además... Tener hijos es desafiante, o sea, es hermoso, pero es muy desafiante. Es muy desafiante. No sé, ¿sabes qué? María Fernanda a veces dice, creo que yo no debía haber nacido en Quito, yo debía haber nacido en otro país, porque yo pienso distinto, ella dice. Creo que ese feminismo a su manera que ella tiene, yo creo que nos ha ayudado mucho, porque ha tenido una capacidad como para no hacerse lío de esto y seguir adelante, decir, bueno, vamos, hagamos otra cosa, hagamos cosas y disfrutemos lo que tenemos y creo que eso nos ha permitido, como te digo, reconstruirnos, porque si no logras mirar las cosas con tranquilidad y con cierta resignación. Claro, hacer las paces con la situación, ¿no? Contigo mismo, contigo mismo. Yo alguna vez una psicóloga me dijo, ¿cuántos intentos, cuántos fracasos ya? Ese número, cómprese en plantitas, póngale una plantita, póngale un nombre a esos, siémbrele y ahí está el fruto de este proceso. O sea, no le tengas a la planta como un hijo, no, claro, sino que ahí simbolice un grave, un proceso duro que lo hiciste y ya de luto. O sea, ese concepto de luto es tan importante en todos los aspectos. Cierra ese ciclo y mira para adelante, y para cerrar la expectativa. Me dediqué a comprar unas plantitas. Ahora planto mucho. Sí. Muchas gracias por haber compartido esto. Sí. ¿Vas al psicólogo? No. Es que fue un momento. Fue un momento en el que salíamos de esta crisis, yo también entraba al canal, se te mueve el piso completamente. Hacer periodismo escrito no es igual a hacer periodismo en televisión. Entonces, ¿cuál te gusta más? Me gusta más ahora el de la televisión, pero ¿sabes qué? No dejo de escribir. Y tú, bueno, tú sabes que yo escribo todo el tiempo pero plasmar una idea en una hoja a un guión de televisión es un camello. Y Claudia Róbora se reía siempre. Es totalmente ¿cómo vas a graficar esto? Yo no sé. Bueno, piensa cómo vas a graficar, porque no es que estás leyendo. Claro. Entonces, todo eso te mueve el piso y hace que en algún momento tú tengas que tener un par. Entonces, ¿Ese ha sido el mayor desafío que has enfrentado en la vida? Sí, claro. El desafío de no ser padre es horrible porque, como te digo, estamos biológicamente preparados para tener una descendencia. Y es como que te cortan esa faceta. Entonces tú tienes que aprender a leer esa nueva realidad y adaptarte a eso. Entonces yo sí creo que debe ser de los golpes más duros que una persona puede recibir. No que yo he recibido, sino que una persona puede recibir. Y bueno, pues hay que seguir adelante. ¿Te asusta envejecer? No. Me asusta, o sea, envejecer como tal, no. Lo que sí me asustaría o lo que a veces me pongo a pensar, digo, es cómo puede ser una vejez en donde a lo mejor vas a necesitar
de tus hijos Cuidados. para que te cuiden. No sé si es egoísta también eso, ¿no? Pero en un país con tantos problemas como este, donde ni siquiera sabes si vas a tener la jubilación del IES, Probablemente no. ¿cuánta plata hemos Claro. destinado el 20% de tu sueldo durante Claro. 25 años para que a lo mejor no tengas ni un hospital en el cual curarte? Claro. Dices, bueno, ahí, en esa faceta creo que uno tiene que tener miedo. Claro, de esa es la parte que más asusta, no los hijos, sino el IES. el IES. O sea, si hubiera un mejor IES, capaz que no tuviéramos la necesidad Pero eres de pensar vanidoso. hijos. O sea, que Lo te gusta no suficiente. ver canas. No, así, o sea, me gusta trabajar en mi imagen, verme bien, con mi esposa hacemos deporte y todo lo demás. ¿Qué hacen? Yo hago CrossFit, estoy en CrossFit desde hace como unos 6 meses. ¿Y qué así. tal? Durísimo. Sacado el aire. Sí, mi esposa también hace su entrenamiento personal, o sea, hace sola, ¿no? Porque íbamos hasta la pandemia a un gimnasio, pero ya luego eso se acabó. Y ahora es un relajo por las actividades que tú Claro, se tienes. cruzan los horarios Se y cruzan tal. los horarios y todo. Entonces ella se dedica a hacer su deporte y yo también hago el mío. Entonces eso me ha ayudado muchísimo porque además te quita mucho el estrés y todo lo Totalmente, demás. las endorfinas del deporte. Y bueno, nos vamos de farrita cada vez que podemos. Sí, Eso sí me farrean. ¿Y perdonamos. te gusta bailar? Sí. Ah, sí, no me imagino bailando Ese todo es un serio. secreto, El sí. señor de políticamente correcto No, bailando. sí. Me tomo los traguitos, me fumo ¿sí? 2 cigarrillos, Ve. conversamos de chévere. Sí, ¿Eres muy amiguero? a ver, sí tengo muchos amigos. No sé si yo sea muy amiguero porque creo que en el fondo tengo un lado tímido también. Pero soy muy abierto, o sea, no me hago lío. Me gusta hacer amigos cuando puedo, soy embromón y todo lo demás. Y bueno, así ha sido mi vida. ¿Y te Porque piden mi fotos familia, cuando sales a todo el farrear? tiempo. Pon todo. Así. Sí, todo el tiempo. O sea, de farra, desde irme a discotecas, no mucho, porque odio Casas el de reggaetón. amigos y eso. Odio el reggaetón. Entonces, cuando voy, sí me piden fotos y todo. Una anécdota, se muere mi abuelita en enero de 2020. telefonista. La telefonista se murió con un Alzheimer terrible en enero de 2020, antes de la pandemia. Justito antes de en la Ibarra. pandemia. Entonces ya fuimos ya le estábamos sacando el féretro de la iglesia de la Dolorosa ahí en Ibarra a la carroza. Entonces yo cargaba el ataúd, metemos el ataúd en el carro y el chofer me dice, antes de irme al cementerio, regálame una fotito. Mi mamá casi me mata. Entonces yo dije, ok, bueno, pero se quita las gafas, me quito yo las gafas. Hicimos la foto, entonces el señor quería hacer así, porque baja el pulgar. Y cuadrando la foto para que nos salga la esquina del ataúd de mi abuelita. Entonces, son cosas que eso pasan. Y sabes que yo aprendí mucho de Alfonso Espinosa Los Monteros a ser muy cálido con la gente, porque él es increíble. Yo algunas veces, una vez me dijo, ¿me quieres acompañar al concierto de Mocedades? Porque se presentó. Le dije, mi esposa estaba en Guayaquil, la esposa de él. Le dije, bueno, vamos. Entonces nos fuimos los dos y en cada paso le tomaba una foto. Y él caminaba y todos aceptaban. Entonces yo decía, bueno, chévere, voy a estar al lado de don Al. A mí me daba la cámara para que yo le tome. Usted Era el tome. ayudante. Entonces ahí ves que la fama es relativa. Claro, totalmente. Siempre habrá alguien más famoso que tú. Entonces, y qué mejor que sea don Alfonso, ¿no? Entonces esas son las cosas chéveres que tiene esta profesión. Claro. Y a veces la Fer se estresa, mi esposa se estresa. Sí. Porque me dice, ya no sé con quién, o sea, ya no sé con quién hablas. En el sentido de, estamos en un centro comercial, te paran y se ponen a conversar contigo. Es gente buena, es gente mala, te están haciendo seguimiento. Pero es que también no. el tema de las fotos, al final tú das una foto y no sabes quién es. O sea, Claro. después pasan unos años Sí, y ha sí, sido sí. algún delincuente y tú qué vas a saber. Tampoco puedes saber. Claro, entonces, y de una vez la Fer dice, no, preste, yo le tomo la foto de una vez y te tomo la foto. No, usted también pongas. Y entonces, bueno, menos mal. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero cable a tierra, como para que eso no se te suba. Algún momento has sentido que eso se te puede subir a la Sabes que cabeza. uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo de en la convivencia en la sociedad, ser muy prudente. Porque a veces no puedes, o sea, que reclamar que un plato esté frío, tienes que pensarte 2 veces, porque pueden hacerte una foto de Claro. eso. Y qué antipático este señor de la tele. O sea, o antipático, o puedes armar un relajo que luego te filman o te malinterpretan y te complican y todo. Eso es ¿Pero un eres poco... así medio fósforo o no? No, yo no soy fósforo, pero sí soy reclamador. Porque el Fabricio Vela decía que antes era bien peleón en el carro. No sé en qué, el- y que ahora ya tiene cuidado, que ya se cuida más. Detesto cuando la gente pelea en el tráfico. Por ejemplo, a veces, Verás, Fabricio. a veces uno se choca. Bueno, no es que me choco siempre, no, pero a veces uno se topa y lo primero que baja la otra persona es a quererte Bravísimo, pegar. claro. Entonces, a mí unas 2 o 3 veces me ha pasado en que les he dicho, a ver, ¿cuál es el problema? Ya, le topé o usted me topó. Solucionemos. Claro. O sea, ¿para qué la violencia? Claro. Entonces es como que... Pero sí me molesta, por ejemplo,
ir a cerrar una tarjeta de crédito después de que te ofrecen todo el tiempo tan fácilmente y luego quieres ir a cerrar la tarjeta de crédito y no te atienden porque la gente es maleducada, yo ahí sí me molesto. Entonces, ahí no me importa que me filmen, pero sí soy reclamador. ¿Pero te ha pasado alguna vez te han grabado y te han sacado? No me ha pasado, porque me cuido, pero sí soy reclamador. Soy súper reclamador, súper reclamador. Con vehemencia. Con vehemencia a ratos, sí. Sí, soy súper reclamador. ¿Y cómo te tranquilizas? Tu mujer ahí al lado, Carlos. No, ese es más osorito. Más bien ahí te... Pero o sea, con respeto, ¿no? Claro, con respeto. O sea, sí tengo cabeza fría, no es que pero sí soy reclamador. Bueno. Porque creo que esa es parte de vivir en la sociedad. Claro, sí, además que es ejercer tus derechos a que... O sea, ¿cómo yo puedo exigir que la sociedad sea diferente si uno no empieza a cambiar? Además, uno tiene que avanzar y empezar a... Por ejemplo, yo sí me resentí con mi barrio, con esta anécdota que te conté el 1 de octubre. Yo sí me resentí porque yo consideré que me fui injustamente fue muy maltratado. No era justo lo que hacían conmigo. Entonces, ahí uno dice, o sea, yo creo que esto hay que reclamarlo. Y el otro día en la asamblea, porque se reunieron, yo les dije, esto me pasó y esto yo no voy a aceptar, esto es inaceptable. Tenemos que hacernos respetar. Y bueno, así pasan las cosas. ¿Hay alguien a quien le negarías el saludo? Uy, a un montón de gente. Sí, hay gente a la que le negarías el saludo. ¿A que le dejarías la mano extendida? Sí. Sí. ¿Por qué? Cuando me han ofendido, sí lo haría. O sea, a Vilma Vargas no le vas a dar la mano. O sea, eres rencoroso. No soy rencoroso, pero creo que... Pero a Vilma Vargas no le vas a dar la mano. A Vilma Vargas ni siquiera la conozco y creo que ella ha sido muy injusta en muchas apreciaciones. Y eso no es honesto intelectualmente con ella. Aunque bueno, son cosas que no tienen sentido, pero hay gente a la que sí le negaría el saludo. Sí. ¿Me vas a decir a quién? No. Pero no eres rencoroso. Creo que la cordialidad siempre está por delante de mi forma de proceder, pero cuando transgreden esa línea del respeto son injustos, yo creo que uno no tiene por qué soportar. En el buen sentido. Es decir, muchas veces en el periodismo uno cosecha cosas que son duras y uno tiene que hacerse respetar a veces. Creo que sí nos hace falta a veces hacernos respetar. Poner un límite. Poner un límite. A veces uno se deja como ganar la moral y ese quizás es el éxito del adversario. Entonces uno no tiene por qué hacer eso. ¿Te molestan que te digan cosas en redes, que te insulten eso? O sea, a ratos trato de no hacerme lío, pero claro, a veces sí me he molestado. Por ejemplo, en estas caricaturas que considero que son injustas, yo me río, me divierto de las cosas que me dicen. A veces uno dice cosas en redes y yo hasta me río. Pero cuando considero que son injustas sí me molesto. Y sobre todo con gente que lo hace con un sesgo determinado. Por ejemplo, hay periodistas de ciertos medios públicos que han sido completamente ruines. ¿Y con los que no te sentarías a debatir? No me sentaría, o sea, simplemente no. Creo que hay que poner límites y hay que filtrar. Creo que ese es un tema también que deberíamos tenerlo en este debate. Saber filtrar, o sea, filtrar con quién debes y con quién no debes hablar. Yo estoy de acuerdo con eso. Simplemente no por el hecho de que hay que tenerles, ¿no? ¿Por qué? Porque si te ofenden. Sí, y no tienes por qué debatir con todo el mundo tampoco. Ajá, sí. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, ha sido un gusto. Me sacaste el aire. Esto no es Político con Carlos Rojas. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Soy María Salvorja.